Muy buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Están viendo ustedes imágenes en directo de París, de Francia, de la Catedral de Notre Dame. Ayer se tuvo lugar una tragedia absoluta cuando supuestamente en esos momentos de la rehabilitación pues se incendió esta catedral, que es un símbolo de la Europa cristiana. Se empezó a construir en el siglo XII y se terminó de construir en el siglo XIV, con unos 850 años de edad. Esta catedral de Notre Dame, que ahí vemos el fuego que tuvo lugar en la tarde de ayer, tarde-noche de ayer, y ya esta madrugada pues quedó extinto, así declarado por los bomberos de París. Solo hay que lamentar, aparte de los daños materiales, que ahora los comentaremos, solo hay que lamentar que 2 policías resultaran heridos y un bombero. La Fiscalía está investigando lo ocurrido, pero todo parece que tiene que ver con las labores de rehabilitación. Parece que alguno de los trabajadores pues cometió un error y provocó este incendio que acaba con parte de uno de los grandes monumentos de Europa, de la Europa cristiana. Pues bien, los trabajadores, según indican fuentes oficiales, podrían ser digamos, imputados por negligencia, porque ya que están acabando con uno de los símbolos más importantes del catolicismo a nivel mundial. Y como hemos visto en las imágenes, la aguja es posiblemente lo más vistoso, es la que cayó. Una aguja que hay que decir que es una réplica que se hizo de la anterior, esta réplica data del siglo XIX, pero el techo y el tejado pues quedaron totalmente quemados, ardieron. Y también la estructura de madera. Entonces los arquitectos y los técnicos están evaluando en estos mismos momentos si la estructura resistirá y qué parte de la estructura, bueno, qué nivel de daño ha sufrido. Pero hay que decir que lo más importante, como por ejemplo son las vidrieras, han salido ilesas, han quedado intactas. También se han salvado las reliquias y las estatuas, porque claro, como estaban rehabilitando, pues no estaban en el lugar. Y una de las cosas que se ha salvado ha sido la corona de espinas, ¿no?, que supuestamente llevó Jesucristo durante su pasión, al igual que otras reliquias. La mayoría fueron retiradas. También hay que decir que se ha producido una ola completa de solidaridad por parte del empresariado francés. La empresa Louis Vuitton ha donado nada más y nada menos que 200 millones para restaurar esta catedral. También el Ayuntamiento de París, otros 50 millones, y François-Henri Pinault, que es un magnate francés, dueño de empresas tan famosas como Saint Laurent o Gucci, ha donado otros 100 millones. Y también hay que decir que Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, ha pedido a los 28 países, todavía Inglaterra, el Reino Unido incluido, que colaboren de alguna forma, porque esta pérdida ha sido muy grande. Y como no podría ser de otra forma, los diarios de nuestro país, la noticia que han llevado a portada es esta. Vamos con el primero de los diarios, con el diario El País, que dice que las llamas devastan Notre Dame, símbolo de la cultura europea. Aquí me gustaría hacer un inciso, porque si ustedes se fijan, aparte de símbolo de la cultura europea, más que eso, es símbolo del cristianismo. Más que nada, es que parece que les da urticaria pronunciar la palabra cristianismo. Y el PSOE plantea blindar las competencias autonómicas en la Constitución, cosa que veremos más adelante cuando esté aquí sentado conmigo Alfredo Fernández. Vamos con la siguiente portada, la portada del diario El Mundo, en la que vemos lo mismo. Notre Dame arde, vemos como la aguja, que ya he dicho que es una réplica del siglo XIX, pues arde y se desploma. Y también vemos que Sánchez trata de ocultar su proyecto de España plurinacional. Como hemos visto en la anterior portada del País, eso que habla de más autogobierno, si cabe, para Cataluña. Parece que no aprendemos de los errores. Siguiente portada, el diario ABC, como es costumbre, con una foto a tamaño portada completa. Arde Notre Dame, memoria cristiana, aquí sí que lo mencionan, de Europa. Un pavoroso incendio arrasa la Catedral de París. Las primeras hipótesis relacionan el siniestro, como ya les he comentado, con los trabajos de restauración. Y la última de las portadas que tenemos, del diario La Razón, otra vez arde Notre Dame, y esa imagen de los bomberos intentando apagar el fuego como buenamente pueden. Pero esta no es la única noticia del día, porque como ustedes saben, seguimos con el juicio por el 1 de octubre, y como ya empezó ayer, los policías antidisturbios que declararon ayer, pues lo siguen haciendo,
y están declarando específicamente sobre lo ocurrido en esos colegios de votación de Gerona y de Tarragona, donde hubo violencia, cosa que han declarado y nos ampliará esta información nuestra compañera Maribel. Y sin más dilación vamos a comenzar ya con el programa de hoy, y estamos en Semana Santa, hoy es Martes Santo, y como no, pues les traigo un tema de mucha polémica, que es no otra cosa que la sábana santa, esa reliquia que puede ser, se cree, que es en la que fue envuelto Jesús de Nazaret, Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios. Y para ello tenemos, como no, al centinela del misterio, a Carlos Bustos. ¿Qué tal, Carlos? Miguel, encantado de estar aquí contigo. Y a José Luis Garbi, que es el director del programa, bueno, de la biblioteca del Centinela. Efectivamente. Y bueno, vamos a comentar este asunto. Y voy a poner la primera pregunta sobre la mesa, porque aunque más o menos tenéis una misma tesis sobre el tema, hay ciertos puntos en los que tenéis diferentes opiniones, y claro, yo eso es lo que quiero avivar, ¿no? Lo que interesa, que es el debate para conocer si es de verdad esto, si esta sábana santa, esta santa síndone, es el sudario de Cristo. Primero, ¿cuál es tu tesis y la tuya? Si es que la compartís, pues solo me dices la tuya. En primer lugar, creo que es falsa 100%. La sábana santa, el sudario de Cristo que hay en la Catedral de Turín, es falsa. Esto no significa que pensar que esa sábana es falsa significa que eso sea una herejía o que seamos más o menos como el anticristo. No, simplemente es cierto, Jesús estuvo en la cruz, cuando fue bajado fue envuelto en un sudario, como tantas otras personas que en esa época eran crucificados, ¿vale? Y que lo que ponemos en duda, después de muchísimos informes, porque claro, cuando nos interesa nos agarramos a la fe y cuando nos interesa nos agarramos a la ciencia. Entonces vamos a ser ecuánimes y equitativos. Y simplemente, en este caso, la ciencia tiene que ganar y el sentido común tiene que ganar por completo a la fe. ¿Que es un sudario? Sí. Pero el de Cristo, no. José Luis Hernández Garbi, tu posición, tu punto de vista sobre este asunto. La verdad es que coincido en bastantes aspectos con lo que afirma Carlos Bustos. La ciencia ha demostrado que este sudario procede del siglo XII, XIII, incluso XIV. Entonces no coincidiría con las fechas que supuestamente podían haber sido un sudario que hubiera envuelto el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Entonces, a raíz de esas pruebas científicas, hay que señalar que se trata de algo falso. Lo que pasa es que, bueno, reúne una serie de elementos que nos hacen pensar en un gran misterio, porque realmente a día de hoy todavía no se ha conseguido averiguar cómo se realiza esa, digamos, falsificación, si lo es, si realmente llegó a envolver una persona, o si es una pintura, o como dicen algunas teorías, se trata de una exposición fotográfica. Entonces reúne una serie de misterios que hace que el tema sea realmente pues, bastante interesante. Yo le preguntaría a José Luis, ¿por qué cuando en el siglo XIV Pierre d'Arcis, obispo de Troyes, alertó al Papa Clemente sobre que era falsa, por qué después, con los años, se ha seguido alimentando la farsa y, por ejemplo, se la considera a la sábana santa que hay en Turín el quinto evangelio? A mí me parece terrible. Para un creyente 100% me parece terriblemente serio y grave. Vamos a contextualizar esto porque de la sábana santa solo se sabe a partir del siglo XIV, es cuando empezamos a saber de ella. No se sabe de dónde venía o si es que nació en esa época. Y claro, como bien has dicho, pues le advierten al Papa de que esto puede ser falsa. Pero claro, yo también digo, ¿cómo pueden saber que es falsa? Bueno, ahora sí, con las técnicas de ahora todavía tenemos dudas, ¿no? Pero bueno, realmente en aquella época el tráfico de reliquias era un gran negocio. Se obtenían grandes beneficios con el tráfico de reliquias, ¿no? Es el tópico que muchas veces se ha comentado, que si se reunieran todos los trozos de lignum crucis que existen, de trozos de la supuesta cruz de Jesucristo, pues se habría tenido que talar todo un bosque, ¿no? Pues en este caso yo creo que nos encontramos con algo parecido. Se trata de una reliquia falsificada, muy bien falsificada, que debió costar mucho dinero, muchas riquezas en aquel entonces, que solo se la podían permitir determinadas personas, y bueno, pues ya digo, la advertencia de este obispo francés pues podía ir en ese sentido, ¿no? En advertir que, bueno, pues podía tratarse de una
de una de estas falsificaciones, una gran falsificación, y que bueno, pues no podía ser considerada como algo real, ¿no? Como el sudario que envolvió a Jesucristo. Miguel, Sí. aparece a mediados, como hemos dicho, del siglo XIV, y aparece en Lirey. El caballero de Chagny la presenta en sociedad, pero nadie es capaz, ni de sus antecesores, ni él, ni después sus herederos, de decir de dónde ha salido. Claro, es que aparece es lo que muy misteriosamente. No tenemos datación ni gráfica, ni siquiera en textos, en ningún tipo de texto, de que existiera antes. Es a partir de aquello cuando se alimenta todo. Luego hay un montón de cosas que no me cuadran. Mira, es triste lo que ha pasado en Notre Dame, pero sí te voy a decir una cosa. Este supuesto sudario de Cristo, que se sepa, resiste a 3 o 4 incendios muchísimo más devastadores que lo que ha ocurrido en Notre Dame, hasta el punto de que esas iglesias donde está el sudario colapsan. Notre Dame, afortunadamente, no ha colapsado. ¿Cómo es posible? Esto es combustión espontánea. ¿Cómo es posible que todo un edificio, toda una iglesia, toda una catedral arda por completo, absolutamente reducida a cenizas, incluida la estructura, y el sudario queda intacto, salvo cuando estaba en una urnita de plata, que la plata se deshace y hace una especie de agujeritos mínimos que arreglan y que contaminan las monjas de turno? Sí, que son esas, estábamos viendo las imágenes, que son esos triángulos de tela que se pueden ver en la síndone, en lo que es la sábana santa, que son, lo estamos viendo ahí perfectamente ahora mismo, son esos triángulos de tela que son el resultado, como bien dice Carlos, del último incendio. Hay que señalar que existen ciertas teorías que sitúan la posibilidad de que esta sábana santa pues surgiera o apareciera pues en el siglo VIII, siglo IX. Se confunde también con lo que se llama el mandilion. El mandilion pues sería una imagen aquerópita. Las imágenes aquerópitas son aquellas que se plasman en un lienzo o en alguna superficie sin intervención humana. Entonces, bueno, en estos siglos ya se habla de que existe esta imagen de Cristo que se circunscribe concretamente al rostro, no se habla de cuerpo, aunque otras teorías afirman que posiblemente se refería al rostro porque ese lienzo pudiera estar doblado y además que ofreciera lo que es el rostro. Claro, doblado en 4, ¿no? Claro, efectivamente. Pero tú sabes perfectamente que no casa en la parte delantera, no casa con la parte trasera, y tú sabes perfectamente que la imagen es totalmente desproporcionada. Los brazos son larguísimos. Cuando el cuerpo de Cristo era grande para su época, porque la media de altura en aquella época era de unos 60, unos 65, y se habla de que Jesucristo pasaba el 1,80. Sí. ¿Vale? ¿Cuál es el tema? Que se puede ser alto y proporcionado. En este caso es que está totalmente desproporcionada. No cuadra la parte delantera con la trasera. Y es más, o sea, muchísimos análisis han demostrado que ese lino pertenece a la Edad Media, que data de la Edad Media. No quiere decir con esto que el sudario de Cristo no fuera de lino. Podía existir el lino, no manufacturado como lino, porque entonces ese término no existía, igual que no existía el ácido sulfúrico y existía el vitriolo, ¿no? Pero sí es cierto que ese lino en concreto analizado, y lo han analizado personas y especialistas y grandes casas, incluso hablan hasta de la Real Fábrica de Tapices, ¿vale? No data de la Edad Media, no puede datar del año 33. Sí, y porque hay una pareja de investigadores estadounidenses, cuando se produjo esta prueba del carbono 14, que creo que fue a finales de los 80. 88, exactamente. 1988. Pues eso. Y claro, dijeron que a lo mejor la parte que habían cogido para hacer este análisis no era la más adecuada, sino que había sido que lo habían vuelto a coser porque se había quemado, efectivamente, como habéis comentado. ¿Creéis que esta teoría, porque claro, si no, habría que hacer otra prueba otra vez para ver si eso es cierto o no, ¿creéis que esta teoría se podría sostener? No. De que cogieron justo una parte que había sido recosida. El carbono 14 tiene un índice de éxito, dicho por los técnicos y por los científicos más importantes del mundo, del 95%. Bien es cierto que el carbono 14 en algunos tipos de contaminación, lo que pasa es que gusta generalizar. Cuando interesa decir que el carbono 14 es perfecto, y cuando interesa decir que el carbono 14 falla, pues falla, venga, va. Pues... No, pero quiero decir que lo que analizaron no fue que el carbono 14 falle, porque no, como has dicho, el 95% de acierto, sino que la parte que se analizó era un cosido posterior, como de la Edad Media, por ese incendio. Mis noticias de 1988 sí, claro, son
que se analizó absolutamente todo, se Bueno, analizaron una parte súper pequeña porque no querían, por eso, evidentemente... claro, databan las partes que estaban quemadas, databan, por eso sabía que los incendios fueron más o menos en ciertas épocas, y databan partes donde había en teoría pigmento ocre y partes donde había en teoría sangre. Y cuando José Luis Hernández Garbi os explique bien esto, yo explicaré una cosa de la sangre, que ahí, en el tema de la sangre es donde tal vez José Luis y yo datamos más. En el tema de Leonardo da Vinci y en el tema de la sangre es donde chocamos más José Luis y yo. Hay que señalar también que cuando se realiza el estudio de 1988 son 3 institutos muy prestigiosos los que hacen el análisis, que son la Universidad Estatal de Arizona, el Instituto Politécnico de Zúrich, quiero recordar, y la Universidad de Oxford. Son las 3 instituciones que realizan este análisis, ¿no? Y las 3 llegan a la misma conclusión, que se trata realmente de un tejido que procede, pues, lo que sí señalan es que posiblemente procede de la zona donde vivió Jesucristo. Por restos de polen y por restos de... Efectivamente, pero que corresponde, pues, a los siglos XII, XIII, entonces que bueno, no encajaría con la cronología que supuestamente debería tener. En cuanto a la sangre, que comentaba Carlos Bustos hace un momento, pues bueno, también existen numerosas teorías, desde las que afirman que se trata simplemente de un pigmento color ocrea, a los que afirman que realmente se trata de sangre. A mí lo que me llama mucho la atención de lo que es la síndone es el rastro que dejan las heridas, porque corresponderían realmente a las que hubiera sufrido un hombre sometido al tipo de tortura que aparece en los evangelios. Pero lo dices por los restos de la corona de espinas e incluso por las bolitas de los latigazos, esas marcas que no son un látigo normal, flagellum, ¿no? Encajan con el flagellum, sí. Que además sería un látigo que utilizaban los romanos. Exacto. En este tipo de tortura. Ello no quiere decir que Pero es que Da Vinci conocía muy bien eso, ¿eh? Da Vinci era muy listo. Yo ahí discrepo contigo, porque Ya. es que a Da Vinci... ¿Crees que lo hizo Da Vinci esta falsificación? ¿La que está en Turín? Seguro. Seguro. Yo ahí Es mi opinión, Cuidado, yo no puedo sentar cátedra. Ya. Pero Es una opinión. Para mí sí, es una opinión. Yo ahí opino que no, porque en cierta medida a Da Vinci ya se le acusa, bueno, no se le acusa, pero se le cree que es creador de un montón de cosas, incluida la sábana santa, ¿no? No, de una réplica de la sábana santa. No tildemos, como lo han tildado muchos, a Da Vinci de hereje. No es verdad. O sea, si Da Vinci tenía una serie de habilidades, yo creo que te lo comenté en el programa de radio hace un año más o menos, si Da Vinci ha desarrollado una serie de habilidades y era capaz, estaba muy avanzada a su época, y era capaz de conseguir réplicas preciosas y réplicas de muchísimos objetos prácticamente perfectos, ¿por qué negarle la mayor? O sea, es más, estoy convencido de que Leonardo da Vinci, el título de hereje que se ganó por parte de la Iglesia en esas épocas en que Da Vinci supuestamente, digamos, copió la sábana santa, es injusto, y te voy a explicar por qué. Porque no creo que lo hiciera aposta, ni siquiera para lucrarse, como después han hecho otras instituciones, lucrarse de una farsa. Sí, pero ¿en qué nos basamos para decir que Leonardo da Vinci realmente lo ha hecho? Tampoco existe ninguna datación cronológica, ningún documento que afirme, pues, algo en ese sentido. Yo creo que lo de Da Vinci, pues bueno, sí, era un genio creador en muchas materias, pero bueno, de ahí a decir que fuera el autor de la sábana santa, pues yo la verdad es que discrepo con Carlos. Pues por el terrible parecido de la cara a un autorretrato de Da Vinci, pero es que, por las manchas de sangre que coinciden, supuestamente, porque yo todavía de verdad debo ser un lego absoluto, Miguel, porque todavía no sé cómo se sabe que Jesucristo era AB, un sanguíneo, un grupo sanguíneo, digamos, complicado de haber, no es muy común, ¿verdad, José Luis? No es muy común, que Da Vinci también existe. era AB, pero que también en esa época muchísimos judíos y muchísimos orientales eran AB, y no olvidemos que el 80% de los felinos son AB. O sea, que incluso por el tipo de sangre, lo que yo insisto que todavía no lo sé, ¿cómo se analizó en esa época el grupo sanguíneo? Primero de Jesucristo para saber que era AB y después de Leonardo da Vinci. Eso es una de las cosas, y luego también es cierto que hay muchas coincidencias porque da Vinci en su época, ahí sí hay documentos escritos y gráficos, se vanaglorió de decir que tenía una réplica de la sábana santa, o sea que le faltó publicarlo en el TVO. Pero una pregunta, porque a mí sí que si decís que esto lo ha hecho, o como dices tú, que lo ha hecho un artista, esto ahí yo creo también que lo ha hecho un artista, pero no Da Vinci. Pero no Da Vinci. ¿Y cómo lo han hecho para recrear tal cual? O sea, ¿cómo sería a una persona? Porque claro, si dicen que es del siglo XIV, lo que podrías esperar es que no fuera, que a lo mejor no es Jesús,
pero una persona a la que sí que ha sido sometida a ese calvario, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo se recrea esto pictóricamente? Oye, yo pienso que Da Vinci conocía perfectamente la historia y el tema de los flagelos, el tema de la corona de espinas, el tema, por supuesto, de los látigos terminados en bolitas, que es típico. Pues yo no te estoy diciendo que no lo hiciera con una especie de maniquí, que lo hiciera con algo similar a la goma espuma e incluso lo recreara con un cuerpo auténtico. ¿Y qué motivo puede haber detrás de esto? ¿Simplemente venderla? Tampoco venderla, porque yo no creo que Leonardo da Vinci se lucrara con ello, ni tampoco creo que le hiciera falta. Simplemente, pues eso, eres un artista y ahí tenemos una réplica de la Sábana Santa. Yo me ponía a la opinión que decía Carlos, ahora voy a estar a favor. Hay que señalar que Leonardo da Vinci era conocido por trabajar con cuerpos humanos, que conseguía a escondidas para que no le pudieran acusar de brujo, de realizar extraños experimentos, y bueno, pues tenía acceso a cadáveres, ¿no? Y bueno, con respecto al tema de la sangre de Jesucristo, la verdad es que no se sabe cuál era el grupo sanguíneo de Jesucristo. Lo que pasa es que al ser un grupo sanguíneo muy específico, se ha insinuado que bueno, Jesucristo, al ser una persona tan especial, podía tener ese grupo sanguíneo, ¿no? Luego en la Sábana Santa, por supuesto, sí que se ha detectado que es este grupo sanguíneo del que hablaba Carlos, pero no existe ninguna prueba que afirme, ni ningún testimonio escrito que afirme que el grupo sanguíneo de Jesucristo podía ser ese. Pero vamos, bueno, di lo último que tengas que decir. Garbi sabe una cosa que no sé yo, y es cuando se crucificaba, ¿dónde se crucificaba? ¿En manos o en muñecas? Porque ahí es donde viene, claro, con perdón, la cagada de la Sábana Santa. Claro, efectivamente, los romanos, cuando realizaban las crucifixiones, era excepcional que clavasen al condenado con clavos. Lo más normal era que fuera con cuerdas, se ataba con cuerdas. Claro, me imagino que cuando se les gastara los clavos, irían a cuerdas, entiendo. No, es que los clavos eran carísimos. En aquella época los clavos, por eso se reciclaban los clavos. Los clavos, cuando a uno se le crucificaba, luego se retiraba el clavo y se utilizaba para otra crucifixión o para otro cometido, porque eran carísimos. Era un objeto muy caro. Bueno, carísimos no, pero era un objeto que tenía cierto valor y no se podía desaprovechar. Entonces, habitualmente las crucifixiones se realizaban con cuerdas. Y cuando se crucificaba realmente con clavos, como decía Carlos, muy bien, se hacía por las muñecas, nunca por las palmas de las manos, que es la imagen iconográfica que tiene el cristianismo. Exacto. De que la crucifixión fue en las palmas de las manos. Pero realmente fue a la altura de las muñecas, buscando un lugar por el cual no romper los tejidos ni las venas, y que el cuerpo poco a poco pues fuera perdiendo sangre por ahí y se fuera los tejidos y los músculos pues se fueran. El sufrimiento era atroz, la verdad es que el sufrimiento del condenado era atroz, porque es que además incluso se supone que en la cruz de Jesucristo tampoco había un apoyo para los pies, que sí que habían otras. En la de Jesucristo no la había. Y en la Sábana Santa, los pulgares, al colocar aquí el clavo, están así, porque esto es lo que hace el cuerpo al colocarlo aquí. El nervio se Entonces, eso sí que sería bastante fidedigno, ¿no? de una crucifixión de verdad. Insisto, Leonardo no era tonto. Era doctor, era inventor, era todo. Es que para mí es uno de los seres humanos más perfectos a nivel de inteligencia que han salido en la faz de la Tierra. 1988. Independientemente de que en el siglo XIV la Iglesia, mediante este obispo, advirtió al Papa Clemente de que era falso, en 1988 hay unas palabras que, si quieres te las leo literalmente, del cardenal Anastasio Ballestrero, arzobispo de Turín, donde cuando salen las pruebas de carbono 14 admite y reconoce que la sábana es falsa. O sea, ¿y eso quién lo admite? El arzobispo de Turín, Anastasio Ballestrero, en 1988. Y este es el texto, si quieres te lo leo íntegro. Vale, venga rápidamente. Pues admitimos el dictamen de la ciencia, dice el arzobispo de Turín, admitimos el dictamen de la ciencia, pero defendemos el valor de la obra del arte para los creyentes. La Iglesia confirma y admite el examen, confirma su respeto y su veneración a esta imagen de Cristo, que sigue siendo objeto de culto de los fieles. El valor de la imagen es preeminente a su autenticidad respecto al eventual valor histórico del lienzo. Y luego, es que esto no falla. Las imágenes que hemos visto, sí. Vamos a ver, ABC sospechoso contra católicos. Pues no, pues aquí lo tienes. La mitad de las sábanas, la mitad de las manchas de la Sábana Santa son falsas. BBC, un documental cuestiona las pruebas que establecían que no pudo ser el sudario que envolvió a Cristo. Agencia Reuters, nuevo estudio forense sugiere que la Sábana Santa de Turín es falsa.
Televisa News, la sangre de la sábana santa de Turín es falsa. RTV, esto antes de que se lo cargaran los podemitas a RTV, la sábana santa de Turín, un autorretrato de Leonardo da Vinci. El País, la Iglesia confirma oficialmente que la sábana santa es falsa. El Comercio, el Santo Sudario es un fraude. Bueno, que sí. Y luego solo hay un par de ellas, bueno, sí. La COPE, Info Vaticana, nuevos hallazgos confirma que el hombre de la sábana santa fue crucificado. Bien, pero no... Eso sí, bueno, eso parece pero ni siquiera que fue Cristo, que fue crucificado. Info Vaticana, Revista del Obispado, Habemos Papam, Grupo SM, con todo lo que te he enseñado, y podía haber traído 40 más, sí. Hay 2 o 3 nada más, que siempre están relacionados con publicaciones católicas que hablan de la autenticidad. Bueno, ya han visto ustedes, esto es uno de los puntos de vista de que la sábana santa es falsa, es un fraude. Sin embargo, a las 2 de la tarde no se lo pierdan porque tenemos a Nicolás Yettel, del Centro de Sintonología Español, que parece que tiene otra... Bueno, él se dedica básicamente a esto, ¿no? Al estudio pues, de sudarios, y tiene otra perspectiva sobre el asunto, tiene otra opinión que la vamos a conocer, que bueno, se contrapone evidentemente a lo que vosotros pensáis. Normal. Carlos, Un placer. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Vamos a escuchar, bueno, vamos a ir con la actualidad política, y quiero enseñarles, porque hemos salido a la calle a conocer la opinión de la gente sobre una serie de asuntos. Uno de ellos es esa indecisión del voto, porque recordemos que el CIS en esta última entrega, aparte de dar una mayoría bueno, amplísima, no absoluta evidentemente, al Partido Socialista, decía que el 40% del electorado estaba indeciso, es decir, que el 40% de los votantes aún no sabían que iban a votar. Por lo tanto, las encuestas, que se han publicado muchas, las veremos a continuación, pues de poco sirven, ¿no? Si nos falta todavía el 40% por saber que van a votar. Pero bueno, vamos a escuchar lo que opina la gente en la calle y volvemos en la redacción abierta. No, todavía no. Estoy totalmente indeciso. Yo sí. Sí. Posiblemente no. Sí. Sí, claro. Tengo que mirar los programas políticos, los partidos políticos que se presentan, y sobre todo eso, el programa. Yo quiero ver el programa, no la cara preciosa de, mira, que el director del presidente, en fin. Tampoco. Sé que no voy a votar a los que traicionan a los servicios públicos. Sí. Yo quiero ver el programa. Para mí lo importante es el programa. Miento, no lo tengo decidido. Sé a quién no voy a votar. ¿Tienes la última hora? Estamos viendo otra vez esta Catedral de Notre Dame, que como hemos dicho ha sufrido un incendio bastante aparatoso. Sin embargo, muchas de las reliquias no han resultado, no han ardido, por suerte, pero sin embargo tenemos que informarles de una última hora de aquí en Madrid bastante peliaguda. La Policía Nacional se encuentra en estos momentos desalojando el rascacielos Torre Espacio, una de las 4 torres del Paseo de la Castellana, por una amenaza de bomba, según fuentes oficiales de la policía. Recordemos que el Estado Islámico en los últimos días, ya que está teniendo lugar la Semana Santa, ha amenazado y ha llamado a sus lobos solitarios a atentar en España. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto, porque es que en este edificio, también hay que decirlo, se encuentran las embajadas de países tan importantes como el Reino Unido, Canadá, Australia y Países Bajos. Se trata del cuarto rascacielos más alto de Madrid, de España, 235 metros, y vamos a informarles de lo que ocurra porque en estos momentos la policía está desalojando el edificio. Vamos a seguir mientras tanto, entre que conocemos más cosas sobre este asunto, vamos a hablar ya con Alfredo Fernández, que es nuestro politólogo, por así, analista político y abogado sobre todos los asuntos que nos traen la actualidad política, que por cierto no son pocos. Alfredo, te saludo en primer lugar, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí. Vamos a hablar de una serie de asuntos, uno de ellos es el de Notre Dame, porque ayer tuvo lugar este incendio que ya ha sido extinguido y demás, pero se han producido una serie de comentarios en Twitter que la verdad es que poca sensibilidad tiene. Lo vamos a ver de aquí a un minuto, vamos a pasar en otro asunto entre que lo tenemos y no lo tenemos. Y otro asunto es que estamos en campaña electoral y pues el voto, como acabo de comentar, está poco decidido. Lo hemos visto en pantalla que la gente, pues hay muchas más opciones Sí. Ahora. El voto pues parece más volátil, puede ir de un lado a otro. Y los partidos políticos pues han emitido sus spots de campaña. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, el del Partido Popular, que lo han enlazado muy bien con la actualidad,
lo han enlazado perfectamente con la actualidad, ya que, como sabemos, el día de ayer, en el día de ayer se estrenó Juego de Tronos y han ido por esos cauces, pero mejor quiero que vean el siguiente, que es el de Podemos, porque contrapone, como en sus inicios, ya dejando aparte ese aburguesamiento del que le acusan algunos de sus votantes, contraponen a los poderosos y a los, bueno, ya la gente de a pie, a la gente normal. Vamos a ver el spot de Podemos. Il n'y a aucun système autre que l'économie de marché. Mais nous sauverons le capitalisme et l'économie de marché en le refondant. Oserais-je le mot? En le moralisant. Hay cosas que cuesta creer, aunque en francés todo suena mejor. La crisis estallaba 2 años antes del discurso de Sarkozy. El capitalismo más insaciable se devoraba a sí mismo y por el camino hundía países, expulsaba a familias de sus casas y destruía puestos de trabajo. Los mismos que habían provocado el desastre quedaban a los mandos de la recuperación, congregados en torno a un único credo, el de la austeridad. Y la austeridad sacudió Europa con fuerza. En España incluso se hizo hueco en la Constitución. Fueron los años crueles del derrumbe económico, del exilio de millares de jóvenes, de la vuelta a unos niveles de pobreza dolorosos. Muchos perdieron, pero unos pocos ganaron. Fueron también años de grandes beneficios empresariales, de sueldos millonarios, de corrupción, de trampas, de podredumbre. Ayer, las élites querían refundar el capitalismo, pero hoy nos aseguran que la crisis está superada. Pasan página a sus miserias y afirman que la suya es la única verdad, que cualquier alternativa es imposible. Pero no contaban con que habíamos despertado. Nuestro aliento nace de la dignidad de la gente trabajadora, que pelea con firmeza por un presente habitable, del coraje de millones de adolescentes que se han propuesto salvar el planeta, de la tenacidad de un puñado de valientes. ¿Tú crees que esto sigue teniendo efecto, que pueden realmente vender el mismo mensaje todavía? No. Podemos, porque se están en las encuestas, que ahora las veremos, la verdad es que no están siendo muy buenas para el partido de Pablo Iglesias. Creo que no. De hecho, viendo un poco el spot, casi me atrevía a pronosticar que incitan o favorecen el voto incluso a Vox, ¿no? Porque quiero decir, cuando hablan ellos de austeridad, cuando hablan de este BID y demás, imagino que no se refiere al famoso caso Plom que se ha comprado el Marqués de Galapagar, ¿no? Entiendo que no se está refiriendo a los ERES que ha realizado recientemente, donde ha despedido a 10 personas aplicando la ley que reformó Rajoy, que tanto critica. Es decir, el señor Pablo Iglesias y su entorno de Podemos lo que han acreditado es que forman parte de una pieza más de lo que es ese engranaje político en el cual, pues bueno, la sensación que tienen los ciudadanos es que esencialmente están para representarse y defenderse los intereses propios suyos y no los de la clase trabajadora. Me gustaría saber qué ha hecho Podemos. No vamos a decir dónde no gobierna, porque a nivel nacional no gobierna, pero aquí en Madrid padecemos un gobierno de Podemos, y en Barcelona y en Valencia. Me gustaría saber en qué ha cambiado el mundo en estos 4 años en el que ellos son los responsables de que supuestamente el mundo tuviese otro reparto de la riqueza. Muy probablemente la gente que tenía el metro a 2 kilómetros de su casa, pues sigue teniendo el metro a 2 kilómetros de su casa. Y sigue pagando por el bonobús lo mismo que pagaba, y sigue pagando por los servicios de limpieza y por IBI lo mismo que pagaban. Es decir, que realmente el mundo y Madrid no ha cambiado, nada más que en matices ideológicos, pero desde luego no en el día a día de la gente. Entonces la vida no ha cambiado con la llegada de Podemos. Por tanto, creo que simplemente, pues bueno, pues es un spot que no tiene ninguna credibilidad y que en el fondo, pues bueno, pues tratan de lanzar el mensaje histórico de la izquierda, en el cual pues están queriendo decir, pues vótame porque eres pobre, para que yo no lo sea. Sí. Porque realmente yo no voy a hacer nada por ti, pero sin embargo sí lo voy a hacer por mí, que voy a tener una casa mucho mejor de la que tenía. Efectivamente, y bueno, no solo lo dice Alfredo Fernández que esto no va a funcionar, sino que lo dice en las encuestas. Vamos a ver un par de ellas, por ejemplo la de La Razón, porque lo que le dan a Podemos es muy poco. Recordemos que tienen ahora mismo, tenían, antes de que se disolviera la Cámara, 70 escaños y ahora solo se quedarían con 33. Yo sé que, Alfredo, te gusta a ti mucho comentar encuestas. De hecho, nos trajiste aquí una teoría sobre lo que tú crees que pasaría. Sí.
A ti esta encuesta, porque claro, lo que yo veo sinceramente es que muchos de los diarios están intentando dirigir el voto hacia donde les interesa, como en el Partido Popular, que lo ponen en 99 o 101, y a Vox simplemente 18 o 20. Sí. ¿A ti esta encuesta te parece creíble? Nada creíble. De hecho, fíjate que yo creo que las tendencias respecto al día que publicamos nosotros la encuesta, las tendencias es lo que verdaderamente deben de marcar. Y la tendencia yo creo que es que puede ser que el Partido Socialista tenga un papel destacado en la primera posición, incluso que el Partido Popular resiste, no baje tanto como pensamos, pero desde luego a día de hoy, y esto puede ir cambiando a lo largo de hasta la cita electoral del día 28, yo me atrevería a decir que ahora mismo Vox está en condiciones de ser la tercera fuerza política, por delante de Ciudadanos y por delante de Unidos o Unidas Podemos. No sé ya cómo tengo que dirigirme a ellos, pero desde luego, por ejemplo, en este caso es bien claro. Una encuesta que habla de que Ciudadanos tiene 53-55 y que Vox tiene 18-20, creo que el que hace esta encuesta no sale a la calle, porque me parece que ahora mismo es algo palpable que la situación de Ciudadanos y Vox es muy similar. No sé exactamente quién. Yo me inclino a pensar que va a ganar Vox a Ciudadanos, pero aunque así no fuera, desde luego no existe un clamor que diferencie el resultado de... Yo creo que la razón, pues en un ejercicio de apoyo al Partido Popular, pues ha tratado de minimizar el número de diputados de Vox con la intención de... Yo, en el estudio que tengo ahora mismo, pronostico que Vox no va a sacar menos de 41, la horquilla es 41, me atrevo a decir. Y lo mismo te quedas corto. Y bueno, eso es tratándolo de hacer más o menos pues, oye, con cierta moderación. Cierta moderación, no tampoco dejándose llevar. Hoy tenía datos de una persona también muy relevante, que yo valoro mucho su opinión, que hablaba incluso de 59. Entonces, entre 41 y en torno a 40, 50, yo creo que será el número de diputados que va a obtener Vox. Y yo creo que Ciudadanos no creo que llegue a los 40, y por supuesto Podemos no creo que saque mucho más de 30. Probablemente, como su fuerte están las circunscripciones grandes, aunque bajen, pues son circunscripciones donde al no tener en las pequeñas, pues no, que es donde se va a perder cuando un partido cae, pues no va a ser tampoco, o sea, bueno, va a ser estrepitosa, porque va a pasar de 70 a 30, ¿no? Menos del 50%. Pero quiere decir que menos de 30 se me antoja también difícil que bajen, ¿no? Yo creo que en 32 aproximadamente era su suelo, y yo creo que es lo que sacarán. Pero vamos, me atrevería a decir que Vox ahora mismo está en condiciones de ser la tercera fuerza política en España. Bueno, yo no sé si puede que sea la tercera. La verdad es que el crecimiento de Vox es exponencial y no hay más que ver cómo llenan cada ciudad a la que van. Tenemos imágenes de Vox en Valladolid en el día de ayer, y es que, claro, la gente que asiste a un acto pues son gente que se siente bastante ilusionada con el proyecto, ¿no? Pero es que luego yo entiendo que hay muchísima más gente, o mejor multiplicar por 10 o no sé por cuánto, que no asista al acto, pero que sí que va a votar a Vox. Sí. Y es que poder de convocatoria ahora mismo, como el partido de Santiago Abascal, no tiene ninguno. Si te fijas, lo tienen que rodear como si fueran estrellas del rock, o algo parecido, futbolistas, porque, claro, hay tantísima gente y la gente, pues fíjate, los tiene a todos en el bolsillo. Y pues lo que has comentado, que Vox va a dar, yo creo que una gran sorpresa en estas elecciones. Sí. De hecho, mira, yo soy de Valladolid y yo estuve en el acto. Ah, precisamente, mira. Y tengo que decir que, a ver, Valladolid es una ciudad, si te das cuenta... Por fuera también hay gente. Precisamente, hablando con Santiago Abascal antes del acto, decía, esta vez no se te va a quedar gente fuera porque hay un hall inmenso donde han puesto unas pantallas de televisión, por lo cual, como entran 2.000 personas en el hall, pues no, es prácticamente imposible que haya gente fuera. Bueno, pues no, aparte de que había 2.000 personas en el hall, es que había otras 1.000 personas fuera, ¿no? En una ciudad como Valladolid que en general, como sucede en Castilla, ayer lo hablaba con José Antonio Ortega Lara, que en Burgos fueron 1.200 personas, que a escala, pues la proporción respecto a la población respecto a Valladolid también está muy bien, ¿no? Pero que es que hablábamos de que Castilla no es dada a este tipo de cuestiones. De hecho, pues si tú haces una firma de discos en el Corte Inglés, un grupo de estos de música, pues van a Málaga y se lo firman 20.000 personas, y viene a Valladolid y hay 300, es decir, sí. O sea, es una ciudad, una región de España que no somos especialmente cálidos para este tipo de eventos, ni nos gustan las colas, ni nada de esto. Lo que hubo ayer fue tremendo, teniendo en cuenta que ayer cayó una granizada en Valladolid y hubo gente que yo creo que se desanimó, llamó la atención muchísima gente joven, o sea, muchísima gente joven. O sea, me atrevería a decir que el 70% de los asistentes eran menores de 45 años, o sea, es decir, y grupos de jóvenes que votaban por primera vez, muchísimos. Y yo creo que esto es el inicio de algo que las encuestas no detectan, y es que
yo creo que en Valladolid el diputado Vox lo tiene, siendo una circunscripción pequeña, lo tiene logrado, pero... Uy, te ha caído el micro, póntelo sin... No hay Pensando problema. en alto, me atrevería a decir que existe incluso la posibilidad de que estén en un resultado electoral muy próximo al del Partido Popular. No sería de extrañar, desde luego, viendo esto. Y vamos a ver qué opinan el resto de las encuestas, y bueno, sobre lo que has dicho de Vox, ¿no? Porque también decía Tezanos que a pesar de esto, fíjate, como criticando su propia encuesta, ¿no? A la del CIS, diciendo que había mucho voto oculto de Vox. Claro. Y bueno, vamos a ver qué tal le dan a Vox en el resto de encuestas que salieron en el día de ayer, porque por ejemplo la de El Español da los siguientes datos que vamos a ver ahora en un momento, en cuanto salgan en pantalla. Otra victoria aplastante del PSOE, del Partido Socialista. El PP se pegaría un batacazo de prácticamente la mitad de su electorado. Vox 31-36, mejor que en la anterior, pero puede que se sigan quedando cortos visto lo visto. Ciudadanos, bastante afín al Español, por otro lado, y que también hay que decirlo, subiría casi el doble, porque están en 32 actualmente. Y Podemos, pues, les marcan lo mismo, 33 diputados y eso. Sí, vamos, el Español hace mucho tiempo, Pedro J. nunca ha sido una persona muy buena en encuestas, porque ya sucedía en El Mundo, que las que publicaban en El Mundo normalmente solían ser bastante desacertadas. En este caso, yo creo que el Partido Popular no va a sacar menos de 81 diputados. Todo lo que sea menos de eso a mí me parece que no se ajusta a la realidad, con independencia del dato de Vox. Pues no sería descartable que el PP pudiera tener 90 y Vox pudiera sacar 60, por ejemplo, o sea, que los dos tuvieran un resultado digno y otro un resultado espectacular. Y desde luego yo sigo diciendo que el dato de Ciudadanos no se respira en el ambiente que pasen de 32 a 56 o a 49. No veo, creo que el resultado de Ciudadanos va a ser muy similar al que tuvo, crecerá un poquito, sí. Pero desde luego no veo que haya una sensación en la cual Ciudadanos esté en este crecimiento, y eso se nota incluso por los actos propios que ellos realizan, que es decir, no ves, desde luego quien está transmitiendo las sensaciones de la alegría, de la euforia, es Vox, y yo sigo pensando que Vox va a quedar por delante de Ciudadanos y por delante de Podemos. Bueno, antes de que continuemos analizando la actualidad política, me gustaría ampliar esa información que les dimos hace un par de minutos, esa última hora sobre el desalojo de una de las 4 torres por una amenaza de bomba, según dice la policía. Pero es que tenemos otras fuentes, según nuestros compañeros del diario ABC. El desencadenante ha sido que la alarma de incendios del rascacielos ha saltado, motivo por el que habrían evacuado todo el edificio. Y los trabajadores han sido desplazados, pues, al Parque Norte, que está bastante cerca de este edificio, y han sido los responsables de cada planta los que han desalojado después de que saltase esta alarma. Así que tenemos esas dos versiones. Vamos a esperar un poquito más a ver si obtenemos ya esa información completa, no solo esta información inmediata, y se lo vamos a seguir contando. Y Alfredo, sobre lo que estabas diciendo de Ciudadanos, de que no tienen, bueno, puede que no les vayan tan bien estas elecciones como en principio se podría pensar, tanto como estaba hace un par de meses el panorama político español. Tampoco parece que les vaya a ir muy bien en Madrid, porque una encuesta que publicó ayer Telemadrid, la comunidad, bueno, la televisión autonómica de la Comunidad de Madrid, pues incluso preveía lo que tú has comentado antes a nivel nacional, el sorpaso de Vox, que quedaría como tercera fuerza, superando a Ciudadanos por poco y superando al Partido Socialista con un poco más de holgura. Sí. Como ya has dicho, tú lo ves bastante factible, pero en Ciudadanos, aunque yo también tengo fuentes personales que creen que no están muy... que no, ellos creen que no va a ir muy bien la cosa, dice Begoña Villacís, que esto lo vimos en el día de ayer, que no... Básicamente que no se creen las encuestas, la verdad. Vamos, esto... Yo la verdad que insisto que especialmente, si eso lo digo en el conjunto de España, creo que es aún más agudo en el caso de Madrid. O sea, porque quiero decir, en el caso de Madrid, pienso que es un Vox Populi en el que, oye, todos tenemos amigos, todos tenemos conocidos, todos tenemos entornos, en las cuales pues yo reconozco que, por ejemplo, hace un año era muy habitual que tú notabas una fragmentación del voto del centro-derecha dividido entre dos bloques, unos que iban a votar al Partido Popular y otros que iban a votar a Ciudadanos. Entonces eso era muy habitual. Esa cuestión ha desaparecido por completo y ahora prácticamente
abrumador la fuerza que tiene Vox en Madrid, que yo me atrevo a decir que va a ser la comunidad autónoma con mayor porcentaje y mayor apoyo a Vox, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, pero especialmente en el ayuntamiento, porque en el ayuntamiento se da la casuística que sociológicamente encaja en los dos nichos principales de Vox, porque encaja por un lado en las clases históricamente más conservadoras, o sea, lo que puede ser un distrito Salamanca, un distrito Chamberí, donde siempre ha sido un porcentaje de más del 70% de apoyo al Partido Popular, ese es uno de los caladeros, y el otro, que son las zonas más desfavorecidas, pero que padecen especialmente los problemas relativos, por ejemplo, con la inmigración. Por tanto, es el otro gran feudo, por así decir, de Vox. Entonces, se da la casuística que en Madrid hay muy pocas zonas que no sean así. Pues oye, pues tienes igual el barrio del Pilar, que es una clase media, pero en líneas generales casi todo Madrid es muy polarizado, es decir, es de un extremo o de otro, ¿no? Quizá porque las ciudades dormitorios a donde se han ido las gentes más jóvenes, pues hace que, pues oye, los que sociológicamente eran de determinados barrios, pues han ido a Getafe, se han ido a Leganés, y otros pues han ido a Pozuelos, han ido a Boadilla, Entonces, eso ha hecho que prácticamente lo que ha quedado es eso. Entonces, son precisamente dos nichos muy Vox, y yo pienso que en Madrid el resultado de Vox va a ser muy bueno. Tenemos además la incógnita del candidato, de la que yo no puedo decir absolutamente nada, porque no puedo ni debo, pero creo que además el candidato que va a haber en Madrid podría ser bastante buen candidato. Y el candidato de la Comunidad de Madrid también podría ser muy buen candidato. Es decir, tanto ayuntamiento como comunidad va a tener dos candidatos de bastante tirón. No olvidemos una noticia además de hoy, de hace un rato, que un histórico concejal del Partido Popular, Enrique de Luna, presidente histórico del Partido Popular del barrio Salamanca, ha sido excluido de las listas y se ha dado de baja del Partido Popular. Entonces, bueno, pues digamos que es una persona muy influente. Con esto no estoy diciendo que vaya a ser en ningún caso candidato de Vox, pero digo que sí creo que se intuye de sus palabras que probablemente va a apoyar de algún modo a Vox, y yo creo que es una persona muy influyente, porque ya te digo que el Partido Popular del barrio Salamanca tiene muchos afiliados y mucha gente que desde luego no va a estar muy contento con que le hayan prescindido de él en la candidatura del PP. Bueno, y hablando del Partido Popular, si tenemos ya ese spot promocional del Partido Popular, que como decía, Juego de Tronos salió en el día de ayer, bueno, en la noche de ayer, madrugada, domingo al lunes, y claro, han querido pues hacer su spot promocional, uno de ellos, ya hicieron uno bastante gracioso, humorístico, que también por otro lado bastante original, el del Falcon Viajes, pero ahora han hecho ligándolo con el estreno de Juego de Tronos. Vamos a verlo. Hay quien piensa que España son 7 reinos, los que prefieren dividir y vivir separados del resto, a quien llaman bestias. Están los que no pueden superar el pasado y siguen pensando en imperios. En el otro extremo están los que necesitan revanchas, los que no pueden decir España ni ver su bandera. También hay quien quiere gobernar sin tener un rumbo fijo. Y los que harán cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, aunque siempre nos arruinen a todos. Pero España no es Juego de Tronos. Es un país moderno que no necesita más guerras. España merece unidad y mirar al futuro para seguir avanzando. España es un gran país y nosotros un valor seguro. Una campaña muy original del Partido Popular, que debe de tener actualmente un jefe de comunicación, un jefe de marketing bastante original, ya no solo por la de Falcon Viajes, que atacaba directamente a Pedro Sánchez, sino que en este tienen para todos, describiendo a cada partido con un poco, de alguna forma, un poco de estereotipo. Sí. Incluso, si me apuras, hasta desacertado, ¿no? Porque desde luego, no sé, la vocación imperial de España, pues yo creo que es algo noble, y desde luego no creo que se sienta insultado
el votante de Vox por ello, ¿no? La veleta naranja también hemos visto. Hemos visto la veleta naranja, hemos visto... Bueno, la verdad que a mí no me parece acertado. O sea, reconozco que, bueno, pues que trata de conectar con el doctorado, que yo creo que es el que ve Juego de Tronos, ¿no? Que quizás sea el joven, que es el que ha perdido, pero tampoco tengo claro si han visto bien la serie y tal, porque claro, hablar de un único reino y no de 7 y demás, pues hombre, Juego de Tronos es otra cosa, ¿no? Es más la Unión Europea, yo creo, ¿no? que una nación como tal. Por tanto, cada nación tiene su peculiaridad, por tanto no es un buen ejemplo tampoco. Yo pienso que no han acertado y, bueno, aún así está curioso que por lo menos sea distinto a lo habitual de sacar un niño, un señor mayor y 4 frases hechas absurdas. Pero bueno, no estoy yo muy contento de todas maneras con el fondo del spot. Sí. Bueno, Ciudadanos no ha hecho un spot como tal, pero lo que sí que han hecho es colocar una gran pancarta, como podemos ver ahí, en un edificio de aquí de Madrid, y como si fuera una conversación de WhatsApp, un chat de WhatsApp a varias bandas entre los socios de Sánchez. Sánchez con Quintorra, con Rufián, con Otegi, con el propio Puigdemont, como podemos ver ahí. Y vamos a ver si podemos ver esos mensajes. Mira, empieza Pablo Iglesias diciendo barbacoa este fin de mi chalet, en el de Galapagar, ya metiendo ahí la primera pollita. Luego dice que Íñigo Errejón salió del grupo. Pedro Sánchez obviamente ofrece la Moncloa. Que a ver si podemos ver más de esa. Rufián aplaude, obviamente pone sus lacitos amarillos, sus reivindicaciones. Si quieres, te recojo en el avión, otra vez aquí meten el Falcon. Es decir, que aquí también atacan a todos los socios de Sánchez con todas las críticas que se le han hecho, ¿no? Sobre sobre esos pactos, ¿no? Que la verdad que muy favorables para España pues no son. Han criticado a Ciudadanos por usar espacio público para hacer algo así, pero realmente por lo menos no usan otros como Podemos, ¿no? Como con el permiso de la alcaldesa de Madrid, un edificio en la Plaza Mayor para poner los papeles de Bárcenas, ¿no? Que eso es totalmente ilegal, pero bueno, esto pues habrán pagado su publicidad y ahí la han puesto. Me gusta más esta publicidad, por ejemplo, que la que veíamos antes del Partido Popular. O sea, no estando de acuerdo con muchas de las cosas del discurso de Ciudadanos, ni con, sobre todo, las muchas indefiniciones de Ciudadanos, de no saber exactamente qué piensa muchas cosas o qué va a hacer en determinadas circunstancias con sus votos, pero sí reconozco que esta es curiosa, es graciosa y encaja muy bien en el perfil quizá de Ciudadanos, que es un voto también joven. Entonces, bueno, yo me parece que está acertada, sí. Bien, pues esta no es la única, nos queda ya la última del Partido Socialista. De Vox todavía pues no tenemos, digamos, campaña, spot publicitario como tal, aunque creo que tampoco les hace falta, tal y como le está yendo con los mítines. Pero vamos a ver este último, que es el del Partido Socialista. ¿Sabes cuál es el mejor país del mundo para nacer en él? Страна с одним из самых распространенных, изучаемых и богатых языков в мире. البلد في العالم الذي يتوفر على أعلى متوسط العمر المتوقع. Das Land in Europa, in dem die meisten Bücher veröffentlicht werden. Hızlı tren inşaatında dünyanın bir numaralı ve dünyanın ilk gelen şirketlerinden biri. O terceiro país do mundo com mais patrimônio universal da UNESCO. Numero 1 per l'energia eolica, leader in Europa per la salvaguardia dell'ecosistema marino. The safest country for a woman to travel in alone. One of the 19 full democracies that exist in the world. Esta es la España que quiero, una España de la que sentirse orgullosa. Hagamos que pase. El 28 de abril, haz que pase. Por la España que quieres. Hemos visto este spot del Partido Socialista fardando totalmente pues, de España, ¿no? Cosa que me parece curiosa, hablando de la izquierda, que hablen de España y hablen bien. No, pero que hablen bien, pero además que hablen de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con ellos. Es más, hablan de la lengua castellana y resulta que la lengua castellana ellos en las comunidades donde han gobernado, pues resulta que la han limitado, como en Valencia, como en Cataluña cuando estuvieron en la Generalitat. Entonces, ¿qué mérito han tenido ustedes, socialistas, con que España tenga una lengua potente en el mundo? Y que pues no tiene absolutamente nada. Es más, es la España imperial que criticaba el spot del Partido Popular la que ha hecho que la lengua nuestra sea universal.
creo que no genera ningún... Los kilómetros ferroviarios, por ejemplo, pues coño, los kilómetros ferroviarios, podemos ver quién es el que ha hecho los kilómetros ferroviarios en este país, ¿no? Que desde luego no han sido gobiernos socialistas. O las ciudades patrimonios de la humanidad, como Ávila, por ejemplo, donde el socialismo jamás ha gobernado la ciudad de Ávila. Entonces no sé exactamente a qué méritos se refiere, porque normalmente yo creo que tú tienes que en un spot decir dos cosas, o presumir de lo que has hecho, o decir lo que vas a hacer, pero desde luego hablar de generalidades que no tienen absolutamente nada que ver. Me imagino que tampoco habrá tenido nada que ver. La esperanza de vida más grande es España, pero especialmente por una región que se llama Galicia, donde tampoco han gobernado nunca. O no sé exactamente qué méritos tiene el Partido Socialista en todo lo que cuentan en su spot. Evidentemente se atribuyen cosas que no van con ellos, pero bueno, hablan de España, que a mí me parece sí, dentro de lo que cabe es de agradecer, efectivamente. Sí. Y bueno, ya para terminar, Alfredo, quería comentarte un vídeo que vimos ayer bastante... Bueno, esto es en Vic, en la que los CDR pues ponen una foto del rey y hacen lo siguiente, fíjate, vamos a ver si lo podemos ver con sonido y lo comentamos. Ja està, m'hi ha costat una mica, Alfredo, ¿se puede considerar esto delito de injuria se puede, al rey? Evidentemente el Código Penal así lo dice. O sea, es una falta de respeto al rey, a su símbolo y desde luego... Es una institución que también hay que decirlo, claro. Exactamente. La jefatura de Estado. Imaginémonos que tú pones una foto de... Pues me da igual que sea Torra, me da igual que sea... O sea y en Vox, en un acto público, hace esto y pone esto y se pone gente... Pues habría que ver las barbaridades que se dirían. ¿Se montaría una? Sería algo absolutamente... Y fíjate, yo lo que haría, se lo voy a sugerir a Kake, que hace este tipo de cosas, que se vaya a Reino Unido, por ejemplo, se ponga en Trafalgar Square, que ponga una foto de la reina de Inglaterra y que haga esto, a ver qué sucede. Le dicen. Porque es que es muy probable que a la media hora de ponerse a hacer esta tontería, pues iba a llegar la policía y lo iba a detener. Ni siquiera a la media hora, antes seguramente. No le voy a decir que lo haga, porque allí son serios, entonces igual va 3 años a la cárcel incluso. Entonces no es plan que lo hagamos así, pero eso se llama un ultraje a un símbolo nacional. Es que entonces, tenemos un problema... Esto no sé, es algo inconcebible. Es un problema que tenemos a lo mejor en nuestro país, que parece que para algunos colectivos, véanse los independentistas, pues a lo mejor no se les aplica la ley tan tajantemente, ¿no? En cambio, al mozo que dijo que la república no existe, pues totalmente. Lo quieren expedientar totalmente. Ellos no se andan con tonterías. En cambio, si tú ahora les expedientaras o le multaras a esta persona o incluso fuera a la cárcel, porque creo que el delito de injurias tiene entre 4 y 2 años de cárcel, seguro que se levantarían contra... Bueno, no hay ninguna duda, y sería un ataque a la libertad de expresión, porque hay un cantante que también todo el mundo le muestra su solidaridad, que tiene letras de canciones donde dice: me encantaría ver volar por los aires a un cerdo guardia civil. Bueno, pues es que eso no sea delito, pues hombre, pues ¿qué tiene que ver eso con la libertad de expresión? La libertad de expresión es decir, a mí no me gusta la Guardia Civil, o yo considero que la Guardia Civil no debería existir, o yo considero... Eso es libertad de expresión, pero cuando tú ya estás pasando y rebasando y vas a la agresión física, ¿qué es esto más que clavar a una persona donde se le aplaude si le da en el cuerpo a la foto de Su Majestad el Rey? Si tú puedes no respetar al rey, pero lo que no puedes hacer es violar su imagen pública de esta manera, con total y absoluta impunidad y con complicidad de toda una plaza que encima jalea y aplaude a quien está cometiendo esta barbaridad y a quien ha puesto un tenderete así. Son cosas de reminiscencias de estos últimos 40 años que hemos hecho, pues hemos pasado igual de un extremo a otro, y el exceso de libertad lo hemos confundido con libertinaje. Y hay cosas que no se tienen que confundir. Entonces esto se llama respeto a una institución básica del Estado, que si a usted no le gusta, pues intente pues usted, con los medios democráticos que hay, pues tratar de España ser una república, y los pensaremos y lo decimos quiénes sí y quiénes no, pero desde luego no se trata que yo sea monárquico y que este señor no lo sea. Se trata de que hoy en España hay una democracia basada en una monarquía parlamentaria. Por tanto, es la institución que garantiza todos los derechos y libertades. Entonces usted no puede ir contra esos derechos y libertades. Usted puede reformar esa situación, pero desde luego no vulnerar así es algo que es absurdo, porque es que es eso, es una impunidad que es que a la inversa es impensable. Imagínense que uno el 1 de mayo, por ejemplo, se le ocurre poner una foto de un líder sindical y empezar a tirar dardos. O sea, pues es que es algo inconcebible, al contrario. Mira, hoy me pasaba en política doméstica, cuando han arrancado los carteles en el municipio donde vivo,
Y entonces decían que por qué acusaban a la izquierda, que no sé qué, que no sé cuál. Pues mire, sí, se acusa a la izquierda por una razón, porque a Vox le boicotean todos los mítines. A Ciudadanos, cuando van a determinados sitios, les boicotean todos los mítines. Y al Partido Popular también. Y al resto de partidos, nunca. Eso es una realidad. O sea, a Podemos nunca le boicotean y al Partido Socialista no le boicotean. Solo se boicotea a unos. Y encima tenemos que estar soportando todos los medios de comunicación diciendo que si la extrema derecha, que si la extrema derecha. ¿Pero qué extrema derecha? ¿Pero cuándo ha ido la gente de Vox a boicotear un acto público del Partido Socialista o de cualquier otro partido? Ni creo que lo vean nunca. Nunca. En Burgos, una ciudad donde siempre ha ganado la derecha también, donde Vox probablemente va a sacar un diputado, además un diputado fantástico, Javier, que es un tío que su mejor amigo es una víctima del terrorismo, uno de los últimos fallecidos, un guardia civil que murió en Palma de Mallorca. Bueno, pues resulta que Ortega Lara se tiene que encontrar en Burgos, en su ciudad, a 100 energúmenos con banderas de estas antifascistas diciendo que si estos, que si los otros, que si los machistas, que si los homófobos, que si los no sé qué. Cuando resulta que no se respeta ni un mínimo de libertad. Pero es que no se respeta que donde decía lo de los carteles ha sido en Boadilla. Que es que en Boadilla el 75% vota a la derecha. O sea, que es que el primer partido va a ser uno, el segundo va a ser el otro y el tercero va a ser el otro. Y es que el cuarto va a ser el Partido Socialista. O sea, quiere decir que es que no van a ser ni segundos. Bueno, pues ahí se arrancan los carteles de Vox y del Partido Popular. Hay ¿Pero qué es esto? Una diferencia, y fíjate lo bien que vinieron aquí los independentistas a Madrid y no les pasó absolutamente nada y ahora no va a poder ir Ciudadanos a Rentería. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por sobre todo ese último análisis que me ha gustado mucho. Un placer. Más con emoción, con sentimiento. Vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a estar con José Francisco Oceja, que es periodista y también ha escrito un libro que se llama A la caza del voto católico, que viene a exponer la siguiente tesis. Si hay 8 millones de católicos que van a misa todos los fines de semana, ¿por qué no hay ningún partido político, o a lo mejor ahora con Vox, quién sabe, que los represente? Publicidad y estamos con él. Bueno, ya estamos de vuelta, bienvenidos a la redacción abierta, son las 1:35 y vamos a continuar con esa última hora porque, como les he dicho, una de las 4 torres, la Torre Espacio, pues ha sido de Madrid, ha sido evacuada ante peligro de bomba y todo lo que ha ocurrido parece ser que una llamada que ha alertado a la policía y a los encargados de ese edificio para que desalojen el edificio, amenazando realmente de que había una bomba que estallaría en 30 minutos. Ha pasado ya, me parece que más de 30 minutos, no ha pasado nada, gracias a Dios, y si conocemos más sobre este asunto, pues se lo haremos llegar. Pero ya estamos aquí con José Francisco Oceja, que es el autor de este libro, que también lo tenemos la imagen, la podemos ver, si se puede, Franche, por favor. Ahí la tenemos, A la caza del voto católico, que como he explicado muy brevemente, ahora nos ampliará esta tesis su autor, es que habiendo 8 millones de votos, como pone ahí, 8 millones de católicos que van a misa todos los fines de semana, sobre todo por la tarde o el domingo, ¿cómo puede ser que no haya un partido, con la incógnita de Vox, que lo vemos ahí volando como una página más, que represente estos valores cristianos, esa cultura cristiana y, al fin y al cabo, la visión católica, para ser más precisos, no solo cristiana, del mundo? ¿Qué tal? Miguel, encantado. Bienvenido. Y, en primer lugar, si quieres hacer una primera introducción a tu libro. Bueno, este es un libro que pretende ofrecer contenido para el debate. Yo podría sintetizarlo en un titular, ¿no? Este libro pretende una reflexión sobre el qué, para después facilitar el cómo. Sobre el qué, entender que el acto de votar es un acto de responsabilidad ética y es un acto de responsabilidad moral. Por lo tanto, hay una invitación a que cuando depositemos la papeleta en la urna, estamos haciendo un acto que tiene unas consecuencias morales, que tiene unas consecuencias éticas. Me gustaría que se entendiera que el voto de los católicos es un voto ético en este momento de la sociedad española. Un momento de la sociedad española donde se están reconfigurando los pactos, tanto implícitos como explícitos, de la transición política. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un nuevo tiempo de la política, que nos estamos enfrentando a nuevos retos y a grandes retos que afectan al futuro de la convivencia social. Desde el hecho de los nacionalismos, estamos viendo el juicio del proceso del 1 de octubre y otra serie de
políticas, por ejemplo, de carácter antropológico. Y en este sentido, este libro es una especial llamada de atención a quienes se consideran católicos o a quienes tienen en cuenta los criterios que propone la Iglesia y, por tanto, que están en la propuesta cristiana, para que a la hora de votar se lo piensen y hagan un acto de carácter moral y, por tanto, también de carácter racional. Que hay que votar moralmente pensando lo que se está votando. Por ejemplo, un católico no podría votar a un partido que, por ejemplo, permite el aborto, por así decirlo, ¿no? Evidentemente... ¿O no es tan radical? No, sí, vamos a ver. Y además, contestando a tu pregunta inicial, porque parece que me he ido por las ramas, pero no me he ido por las ramas. En teoría, ningún partido político cumple las exigencias que propone el Evangelio. No se puede establecer una identificación entre lo que dice el Evangelio y el magisterio y la doctrina de la Iglesia y un partido político. ¿Por qué? Porque en la práctica la realidad es plural y las formas de dar respuesta a las exigencias del Evangelio son plurales. De ahí nace la pluralidad de los partidos políticos. Pero eso no quiere decir que en la propuesta de la Iglesia haya principios. Benedicto XVI los definió como principios no negociables. A mí me gusta más la denominación, la reformulación que hace el cardenal Scola en su autobiografía Yo he apostado por la libertad, de principios irrenunciables. Es decir, un cristiano tiene que sostener algunos principios que son irrenunciables en la sociedad actual. Por ejemplo, el principio de la defensa de la vida, desde el momento de su concepción, de la concepción, desde sus inicios hasta su final natural. Por ejemplo, la defensa del matrimonio compuesto por un hombre y una mujer, la defensa de la familia como célula básica de la sociedad, la defensa de la libertad, que es una cuestión que me parece fundamental en este momento de España y de nuestra historia. Por ejemplo, la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Y también una especial preocupación por los pobres, por los desfavorecidos y en este caso por los inmigrantes. Y esa especial preocupación por los pobres y los desfavorecidos representa una preocupación por el bien común de la sociedad, por toda la ciudadanía. Cuando los católicos plantean estos principios que son básicos a la sociedad, no es para mantener privilegios, no están pidiendo privilegios especiales, sino que están ofreciendo a toda la sociedad, a quienes sean creyentes y a quienes no sean creyentes, caminos, raíles para circular mejor el tren de la vida social y de la vida pública. Y en este sentido, esto lo pueden llevar adelante determinados partidos políticos en España en este momento. Y en este sentido, esto no es un desideratum inalcanzable, sino que estamos en un momento en el que quizá los católicos tenemos que pedirles, como sujetos ciudadanos públicos, tenemos que pedirles a los partidos políticos que cuenten con ese voto, pero siempre y cuando se den una serie de condiciones que aparezcan en sus programas, de esas cuestiones que afectan a la conciencia católica. Cuando has hablado de, un poco, porque viene a ser lo que dice la doctrina social de la Iglesia, esos puntos que has mencionado. Sin lugar a duda. Por el bien común, básicamente todo por el bien común, es básicamente lo que has dicho, pero se me ha venido un partido a la mente claramente porque muchos de esos puntos, de este punto de defensa de la vida, este punto de, por ejemplo, la familia como primera unidad para luego crear la sociedad, me ha venido a la cabeza Vox. ¿Vox crees que podría encarnar estos valores? Fíjate, el fenómeno Vox, que es un fenómeno que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el libro yo analizo una parte la historia de a quién han votado los católicos hasta este momento. Claro, Vox no había aparecido, por lo tanto no sabemos en la práctica cuántos son los católicos que van a votar a Vox. Se presupone, y además se está percibiendo en el radar preelectoral, que son significativos y que por tanto son muchos. Fíjate, Vox yo lo analizo desde dos puntos de vista de la historia reciente. Primero, la insatisfacción que inevitablemente en una parte del electorado católico ha producido el Partido Popular en los últimos años. También tengo que advertir una cosa, el voto de los católicos, que es como yo entiendo el voto católico, no es un voto único, es un voto plural. Es decir, hay católicos que votan históricamente al Partido Socialista, incluso, sorprendentemente, hay católicos que han votado, que se confiesan votantes de Podemos. Esos problemas de conciencia los tienen que resolver ellos, no los tenemos que resolver nosotros. Nosotros tenemos la libertad de decir, estos señores dicen que han hecho esto. Bien, la insatisfacción que había producido el Partido Popular
durante los últimos años, en las épocas de Mariano Rajoy, que se había centrado en la economía, quizá por la necesidad de resolver la cuestión económica, y determinadas corrientes internas dentro del Partido Popular, fundamentadas en el relativismo ético, en el relativismo moral, ha facilitado que aparezca Vox, que está atrayéndose a esos católicos desafectos con el voto del Partido Popular, dado que es muy significativo el número de católicos que votaban al Partido Popular y es muy significativo el número de votantes del Partido Popular que se consideraban creyentes y que se consideraban católicos. Eso por una parte. Y segunda parte, no debemos olvidar que Zapatero marca un antes y un después en el socialismo español. Hasta Zapatero, el socialismo, en un socialismo que todavía vivía de los postulados clásicos, de lo que había sido el abandono del marxismo, de la reconfiguración de la socialdemocracia, volcado en el principio de la igualdad y desarrollo de políticas sociales y de la igualdad. Pero Zapatero, como consecuencia de la reformulación del marxismo a partir de la caída del muro de Berlín, se centra en políticas antropológicas. Y la real oposición a Zapatero la hace fundamentalmente la Iglesia Católica, la hacen los católicos, no tanto y no solo los obispos, y esas eran las imágenes que se vendían y que tanto se han utilizado para desprestigiar a los obispos, en manifestaciones, por ejemplo la manifestación de la familia o la de la educación. No vemos que también hubo obispos en manifestaciones que defendían cuestiones y políticas sociales. Esa respuesta de los católicos a las políticas de Zapatero introdujo un hábito en cierta parte del catolicismo español, la más activa, introdujo un hábito de tensión hacia la política, de participación política. Y es en gran medida una parte de ese catolicismo que dio respuesta a Zapatero el que ahora ha encontrado en Vox una formación política adecuada y que la tienen como interlocutora y como punto de referencia. Bien, es cierto que Vox es un partido todavía muy joven, que está haciendo sus políticas, que está haciendo sus propuestas y que tiene que ir reformulándose poco a poco. ¿Por qué crees que se ha creado esta situación? Porque esto al fin y al cabo es un fenómeno, ¿no?, de apartar, porque es que parece que la izquierda o incluso la derechita cobarde, como lo llama Vox, que han querido apartar al catolicismo de la vida política. ¿Crees que es porque lo ven como una amenaza o porque sí, o creen que si es que no están en la vida política es que no existen? ¿Qué crees que razones puede haber detrás de eso? Ahí hay muchos factores y muchas causas, ¿no?, muchos fenómenos que entran en juego. Primero, el catolicismo español es un catolicismo que no ha potenciado la participación de los católicos en la vida pública. Es un catolicismo que quizá por esa historia reciente de la época del franquismo, donde pensábamos que el Estado era católico y que el Estado nos lo iba a dar todo, este cambio y este progreso que ha habido en la sociedad española no ha facilitado que haya una participación, un compromiso de los católicos en la vida pública. Por ejemplo, se echa en falta una generación perdida de católicos, como sí lo había en la UCD y en el inicial Partido Socialista, que muchos procedían de movimientos de la Acción Católica, de movimientos especializados. Después una generación perdida donde los católicos pues, nos dedicábamos más a la educación como forma de preparar a las nuevas generaciones que a la política directa. Y después también porque yo creo que hay una incomprensión cultural respecto a qué es lo que dice la Iglesia, por lo tanto, qué es lo que dice la propuesta cristiana y qué es lo que hace la Iglesia en la sociedad. Y esa incomprensión cultural está afectando a todos los partidos políticos o a muchos partidos políticos. Y yo dejo al margen las actitudes y las incomprensiones extremas de la izquierda extrema, que considera que la propuesta cristiana, hemos tenido ejemplos en estas últimas horas, algunos tweets o comentarios en las redes sociales sobre que se alegraban del incendio de la Catedral de Notre Dame, porque me parecían tremendos, ¿no? Decían, no, pero si es que este incendio representa una institución que ha esclavizado a la humanidad de esta naturaleza, ¿no? Eso es una incomprensión profunda de lo que es el cristianismo y de lo que significa la aportación del cristianismo a la historia. Yo creo que ha habido mucho de esto. Y esta incomprensión de la propuesta cristiana y de la doctrina de la Iglesia y de lo que la propuesta cristiana y la doctrina de la Iglesia hace en la sociedad libre, democrática y contemporánea, creo que ha afectado a todos los partidos y puede afectar a todos los partidos. Bueno, fíjate, porque tenemos hecho un tuit preparado que es
es otro, no es este el que estamos viendo, pero el otro, porque mira, aquí vemos a Máximo Pradera, que bueno, es un periodista bastante polémico y también reconocido bastante de izquierdas, que dice: pudiendo haber quemado la Almudena, va y se quema Notre Dame. El destino, pero con perdón, es gilipollas. Él porque considera, fíjate, no creo que lo que ha esgrimido no es que sea por un odio visceral a todo lo católico, que seguramente como militante de bastante izquierda lo tiene, sino porque considera que la Almudena es muy fea. Bueno, vamos a ver, es una incomprensión respecto a la Catedral de la Almudena, en qué periodo de la historia se hace, cómo se ha construido la Almudena, cómo se ha ornamentado la Almudena. Y al mismo tiempo es absurdo, porque quienes hacen esto y quienes escriben esto no viven en la realidad. La Catedral de la Almudena es hoy uno de los monumentos más visitados en Madrid por todos los turistas. Es la única catedral de Madrid. Madrid no tenía catedral, y no tenía catedral porque Madrid como diócesis es relativamente reciente en su historia. Nosotros dependíamos de Toledo, por lo tanto la Catedral de Madrid era al fin y al cabo la Catedral de Toledo. La Catedral de Madrid se ha construido recientemente. Por cierto, este señor tendría que recordar también que la Catedral de la Almudena se construyó gracias a Felipe González, porque fue Felipe González, el presidente del gobierno español, quien convocó a una serie de notables, tanto de poderes económicos como poderes políticos, y planteó, esto lo cuenta muy bien don Antonio Astillero, que fue deán de la Catedral de la Almudena en esa época, y fue quien dijo: Madrid no puede no tener una catedral y por tanto vamos a apoyar, y esto lo dijo Felipe González, y ahí está escrito, y esto es historia, o sea, esto no es ficción, por lo tanto, esto lo tendrían que también tener en cuenta estas personas. Pero lo que subyace detrás es una frivolidad absoluta respecto al hecho de la presencia de lo que significa la Iglesia en la sociedad española y la contribución que la Iglesia y los cristianos y los católicos podemos hacer a la sociedad española. Me gustaría enseñarte una última cosa, una declaración de Pablo Casado en el día de ayer, porque como sabes, ellos están intentando combatir el aborto y combatir el invierno demográfico español, no prohibiendo el aborto, que más o menos se lleva unos 90.000 niños por delante cada año en España, sino haciéndolo de una forma, como lo llaman ellos, legislar en positivo. Es decir, en vez de prohibir, pues proponemos medidas para que sea la propia persona la que se convenza de alguna forma de hacer las cosas de esta manera y no de la otra. Vamos a escuchar a Pablo Casado porque propone que se cree un ministerio de la familia. Que cuando sea presidente del gobierno crearemos el Ministerio de la Familia. Y lo haremos porque estamos convencidos de que lo más importante de una sociedad es la familia. Y sobre todo porque en un país con un invierno demográfico como el que sufrimos, con una despoblación como la que estamos viendo en muchas zonas de España y con un riesgo de sostenibilidad de los servicios sociales como los que tiene España y tiene ya casi toda la Unión Europea, tenemos que apostar por las familias. Tenemos que ayudar a que los jóvenes que así lo deseen se puedan emancipar y puedan tener una familia. Que las mujeres que libremente deseen ser madres tengan todo el apoyo de las instituciones. Que esa disyuntiva moral de realmente esto no es un poco que te apetezca ser madre o no, ¿no? Pero yo creo que esto va más de si el feto es persona o no. Me parece que el debate moral está más ahí. Bueno, que el debate moral que científico no existe, pero moral porque, claro, la gente piensa de una forma o de otra. Fíjate, tú has hecho referencia antes que no existe ya el debate científico porque ya se sabe perfectamente que eso es un ser viniente, y estoy utilizando un concepto que utilizaba ya Julián Marías. Julián Marías, recordemos que decía que le parecía que era el gran drama de nuestro tiempo y que la aceptación social del aborto sería incomprensible en generaciones futuras, algo así como la esclavitud. Nosotros ahora no entendemos sociedades que tenían esclavitud, pues en un futuro no entenderán sociedades con el aborto. A mí me parece muy bien lo que dice Pablo Casado. Ojalá que el Partido Popular lo hubiera dicho en los últimos 10 años. Probablemente no hubieran ocurrido algunas cosas que han ocurrido si el Partido Popular hubiera dicho eso hace 10 años, y que si dentro de sus prioridades políticas la apuesta de un Ministerio de la Familia y políticas de potenciación de la maternidad, de la natalidad, hubieran sido uno de los puntos más destacados de la propuesta programática del Partido Popular. Pero también es cierto que no debemos olvidar que la batalla no es política solo, la batalla de defensa de la vida es una batalla cultural. Y ahí me gustaría saber qué es lo que ha hecho el Partido Popular y qué es lo que está haciendo el Partido Popular para que esa batalla, y perdonen que utilice este concepto, es decir, esa capacidad de explicación, de persuasión
que hay que tener. No debemos olvidar que la cuestión del aborto no es una cuestión de creencia o no creencia solo, la cuestión del aborto es una cuestión de razón. Es decir, hay muchas personas y se daban fenómenos culturales, por ejemplo en Italia es un país muy dado a esto, que no se consideran católicos o que se consideran solo católicos culturales o sociológicos, pero no creyentes, que defienden la vida y están en contra del aborto. En una cuestión de razón, en una cuestión evidente, en una cuestión de principios para la humanidad, que es la cuestión de la defensa de la vida, de la defensa del concebido nacido, no debemos olvidar que son 100.000 los abortos al año en España. En los 10 últimos años habría nacido 1 millón de niños. El problema demográfico se hubiera resuelto. Esa defensa es una defensa que hay que hacer en la cultura, hay que hacer en los medios de comunicación, hay que hacer en las escuelas, hay que hacer en el ámbito educativo y hay que hacerlo con argumentos y con testimonios. A mí me parecería muy bien que el Partido Popular abriera el abanico y fuera coherente con este tipo de propuestas en el ámbito de la cultura, no solo de la acción directa de la política y no solo en campaña electoral. Por cierto, y no solo desde Madrid. Yo reconozco que Pablo Casado está haciendo un esfuerzo muy notable, pero también le tienen que acompañar los valores regionales, también le tienen que acompañar las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y no debemos olvidar que esas comunidades autónomas, empezando por Madrid y siguiendo por Galicia, son las que han propuesto leyes de ideología de género que son absolutamente contrarias a una concepción adecuada de la persona y de las relaciones entre persona y naturaleza. Incluso en algunas ocasiones lo han apoyado, que ya no es que se abstengan o que voten en contra. Lo han sacado adelante. Hemos caso reciente de Murcia, por ejemplo, con el apoyo de los socialistas. Pero es curioso porque Mariano Rajoy, aparte de la grave crisis económica que había, ganó las elecciones llevando en su programa lo del aborto, por ejemplo, la prohibición del aborto, con 185 diputados. Fíjate lo que se ha quedado la 137 y lo que le dan ahora las encuestas, que no es muy halagüeño, pero bueno. Para ir terminando, vamos a recordar el nombre de este libro, A la caza del voto católico, lo ven ustedes ahí perfectamente, de la editorial Freshbook, por si lo quieren obtener. Un libro de lectura rápida, entiendo, porque son 86 paginitas, 80 y tantas páginas, okay. Bastante bueno, y por si ustedes lo quieren adquirir. Muy buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Son las 2 de la tarde y estamos ya con mi compañera Maribel, que nos viene con la última hora del juicio por el 1 de octubre. Como bien saben, una de las grandes disyuntivas es si hubo o no delito de rebelión, es decir, si hubo violencia o no en esto del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y esto es de lo que han hablado estos policías antidisturbios que estuvieron allí, sobre todo en los incidentes de Gerona y de Tarragona. ¿Qué nos puedes contar, Maribel? Pues como bien dices, hoy ha sido el turno de los antidisturbios, alrededor de 24 van a declarar hoy y aunque la defensa de los independentistas pues dice que los que estaban allí, los votantes, tuvieron una resistencia pasiva, hoy los antidisturbios, los agentes de policía que estaban allí en los colegios han declarado que no, que incluso les lanzaron motos y así, si quieres, lo escuchamos como lo han dicho ellos. Entre otras cosas, nos tiraron incluso, se me ha olvidado comentarlo antes, nos tiraron incluso motos. A un compañero mío le tiraron una moto encima. Pero compañeros golpeando a la gente en el suelo, ni mucho menos. Ahí tenemos un vídeo del compañero que recibe la patada en los testículos, que pese a recibir la patada y agarrar al que le ha golpeado, no responde en absoluto a la agresión. Luego después han seguido por las declaraciones, han vuelto a decir que los mossos estaban allí presentes pero que estaban en una actitud pasiva, que no actuaron. Incluso un agente ha dicho que se cagaron varias veces en su madre, que les dijeron que mal huelen los agentes de Policía Nacional, cuando esté la República ya no vais a estar aquí. Y también ha salido una vez más el nombre de Clara Ponsatí, que estuvo allí presente, y si quieres escuchamos a la agente de Policía Nacional cómo lo ha relatado. Me decía que esta era su casa, que ella quería entrar y tenía una actitud bastante nerviosa. Posteriori he sabido que era Clara Ponsatí. Clara Ponsatí, recordemos, es una de las fugadas de la justicia que se encuentra actualmente en el Reino Unido, en Escocia, y evidentemente pues bastante relación tuvo con esto del referéndum del 1 de octubre. Tú después, Maribel, de haber visto todo lo acontecido estos últimos 9 meses con el gobierno de Pedro Sánchez, todas esas concesiones a los separatistas, ¿tú realmente te crees que ellos
le van a negar la independencia? ¿No crees que en un futuro podría darse un referéndum sí pactado, pactado con el gobierno, no de forma unilateral? Bueno, y no solo de la independencia, porque el gobierno de Pedro Sánchez, a todos los debates que asiste, le preguntan por ese indulto a los independentistas, a los que intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña, y no dicen claramente que no le van a dar ese indulto. Entonces es posible, si depende de ellos, que gobiernen en España ese indulto, y bueno, no dejan claro que no le vayan a dar esa independencia. Siempre, bueno, pues lo intentan evitar, pero no dicen un no rotundo. Sí, además que esto que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez no es otra cosa que palabrería. Sin embargo, fíjense ustedes lo que ha dicho Fernández Vara, presidente de Extremadura, porque sí que ha hecho referencia al autogobierno, pero también que se deberían delimitar competencias, justo lo contrario de lo que pide Sánchez, de más autonomía para estas regiones. Es necesario delimitar con toda claridad las competencias en la Constitución española del Estado, de la Administración Central del Estado, y todo lo que no sea competencia suya, que sea competencia de las comunidades autónomas, ¿no? Creo, además, que en el caso de las comunidades que tienen lengua propia, pues se dan elementos añadidos que permiten desarrollos en el ámbito cultural, también para un mayor autogobierno. En cualquier caso, yo creo que la propuesta que el PSOE tiene, que ayer el presidente ponía de manifiesto, y con cierto reparo por estar en sede institucional, lo manifiesto, pero sí está muy claro que la solución de España o es constitucional o no será. Pues ahí lo tienen, y parece que no aprendemos, ¿no? Que esto de más autogobierno, pues al final provoca que tengas problemas independentistas como en el País Vasco, como ya ocurrió años atrás, ahora un poquito más suave, y en Cataluña, que está en pleno potencial. ¿Precisamente tú crees que están defendiendo la Constitución con todos sus postulados? No, yo creo que ellos son conscientes de que se les está yendo el voto, porque a los españoles no les gusta que pacten con los independentistas, y no lo quieren decir claro que van a pactar, pero todos los españoles yo creo que son conscientes de que si necesitan ese apoyo de los independentistas lo van a buscar y van a pactar con ellos. Sí, están haciendo un ejercicio de equilibrio, de no quiero perder el apoyo de Torra, pero tampoco puedo perder a mi electorado más español, digamos, más que defienda más la unidad de España, porque si no, no llegamos a ningún lado, ni con el apoyo, ni sin él. Bueno, Maribel, muchísimas gracias por traernos esta última hora del juicio. Vamos a ir a publicidad, un minuto, no se vayan, y estamos aquí con Nicolás Dietel, que es miembro del Centro Español de Sindonología, para hablar de la Sábana Santa y para contrarrestar lo que hemos escuchado de estos dos periodistas al principio del programa, que creen que es un fraude. Él cree que sí que es real, porque él se dedica su trabajo a estudiarla. Vamos a publicidad. Estamos de vuelta en la redacción abierta. Ya han visto ustedes, el Club de Amigos pueden hacerse socios o participar en cualquiera de sus eventos, que son muchos y de todo tipo, llamando a este número, al 91-616-2464. No se lo pierdan, porque unos eventos muy ricos en cultura y muy entretenidos, también hay que decirlo. Ya estamos aquí con Nicolás, he dicho antes Dietel, voy a decir ahora Dietel, que es como se pronuncia exactamente, porque es de origen austríaco. Austríaco, sí señor. Efectivamente, y con Nicolás, que es parte del Centro Español de Sindonología, vamos a hablar evidentemente de la Sábana Santa. Recordemos que hemos estado hablando antes con dos periodistas que creían que no, que se trataba de un fraude, pero vamos a hablar ahora con un experto en la materia, porque tú te dedicas a estudiar esto.
Sí, pertenecemos al Centro Español de Sindología, que es una asociación cultural, y nos dedicamos a estudiar la síndrome de Turín y otras reliquias relacionadas, como el sudario de Oviedo, que muy bien has citado, y que es complementaria y muy interesante, complementaria de la anterior, por muchas razones que a ver si podemos ver se estudian, es decir, muchas piezas, digamos. Sí. Por ejemplo, el Santo Rostro de Jaén, ya por curiosidad, yo soy de allí, ¿lo habéis visto? El Centro Español de Sindología propiamente no. No. Se dedica a estudiar reliquias de la Pasión. No hay tantas en el mundo como la gente cree. Y sí que es verdad que sobre todo la síndrome de Turín, el sudario de Oviedo, pero también tiene mucho interés, por ejemplo, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, ¿no? Completamente distinto. Pero la particularidad es que la síndrome de Turín ha sido estudiada directamente, sobre todo por norteamericanos e italianos, pero el sudario de Oviedo ha sido investigado a fondo por un equipo multidisciplinar español desde hace 30 años, que es lo peor que le puede ocurrir a una reliquia importante, que esté en España y que la hayan investigado españoles. Eso ya es lo peor. El problema, ¿no? Ese es el problema en España, ¿no? Bueno, para ir de lo general a lo particular, como dice Rafa Núñez Huesca, presentador habitual de este programa, ¿en qué momento se encuentra la investigación? ¿Qué es lo que sabemos por el momento? Y luego me dices si hay alguna novedad. La investigación ahora mismo está en descubrir, y se han ido descubriendo, repito, en estos últimos 30 años, cada vez más puntos de coincidencia entre la síndrome de Turín y el sudario de Oviedo, que son reliquias distintas, diferentes, de origen diferente, de trayectorias históricas y geográficas distintas, pero muy complementarias. Y entonces se han ido viendo en estos últimos años cada vez más puntos de coincidencia entre ellos, ¿no? Quizá el más interesante, junto a muchos puntos de heridas, por ejemplo, hay una zona de heridas de sangre vital en el sudario de Oviedo, en la zona del occipital, coinciden perfectamente con unos puntos de heridas de objetos punzantes en la misma zona de la nuca de la síndrome. Sería la corona de espinas, ¿no? Sí. Eso es, la parte posterior de la corona de espinas, heridas producidas en vida. Quizá lo más interesante sea que el sudario no muestra figura alguna, como la síndrome de Turín, que sí que muestra la figura frontal y dorsal de un hombre. No se conserva ningún tejido funerario que tenga la figura frontal y dorsal de una persona como la síndrome de Turín. El sudario no. El sudario lo que tiene es manchas sanguinolentas en una proporción de 1/6, sangre deslavada en una proporción de 1/6 que procede de una persona que se ha asfixiado, de un edema de pulmón, ha encharcado los pulmones, un edema de pulmón agudo. Pues bien, las sucesivas oleadas que dicha sangre deslavada ha producido, incluso en un cadáver, porque si a un cadáver que se haya muerto ahogado todavía le apretamos, pues salen líquidos por distintos orificios, en una posición con la cabeza inclinada también, han ido dejando distintas manchas en sucesivas oleadas sobre el tejido. Pues bien, estudiando los líquidos y la topografía que hay detrás de cómo se han ido formando cada una de estas manchas, esos accidentes topográficos coinciden con los accidentes topográficos que se pueden estudiar sobre la síndrome de Turín, pero por un método completamente distinto, y que hicieron los americanos en 1978 al descubrir, siendo una sábana completamente plana y bidimensional, que contenía información tridimensional. Bueno, pues esa información tridimensional revela unos accidentes topográficos en un rostro que coinciden exactamente con los mismos accidentes topográficos y medidas antropométricas, sobre el sudario de Oviedo. Y esto es muy interesante, en dos reliquias tan separadas en el tiempo, o sea, que han seguido trayectorias históricas tan separadas, ¿no? Podría ser, a lo mejor, es un velo como de cabeza, digamos, ¿no? Sí, es un trapo soudarium. Pero sería parte de digamos, de lo que se le pone una vez ya muerto, claro. Correcto. Es un paño de unos 85 por 53 centímetros, soudarium en griego, sudarium en latín, que se utilizaba pues para secarse el sudor. Un poco más grande que los pañuelos que llevamos nosotros en el bolsillo, como este que llevo aquí, un poco más grande que este, lo llevaban tanto los judíos, por ejemplo, anudado al cuello o aquí en el cinturón, como los romanos, y que lo solían utilizar, pues por ejemplo, para tapar el rostro de un muerto cuando la imagen podía ser imponente, ¿no? O también para recoger, en el caso de un crucificado, que, repito, incluso después de muerto todavía puede seguir manando líquidos sanguinolentos, para recoger la sangre, puesto que en la cultura judía
en la sangre está el alma y por lo tanto a ese muerto hay que enterrarle con todo rastro de sangre que deje. Incluso si dejaba un reguerito de una herida abierta por el camino, había que ir con una palita detrás recogiendo la arena y meter la arena y la palita en el sepulcro y lavarse muy bien las manos. Lo ves eso por esa escena de la Pasión de Cristo en la que la Virgen María, cuando una vez después de ser azotado el Señor, pues va limpiando toda esa sangre, por eso mismo que has dicho, ¿no? De que tenía un significado especial. Esa escena es muy interesante porque hoy día cuando hay un atentado en los territorios que administra el Estado de Israel y es un atentado contra judíos, pues aparecen, a veces se ven en los telediarios, a veces no, aparecen inmediatamente unos rabinos especializados en secar todas las heridas de un autobús que ha sido reventado con un montón de viajeros dentro, todas las manchas de sangre para enterrar, eso sí, vaya a saber de quiénes, y se entierran con ellos, ¿no? Y bueno, esto es lo que sabemos más o menos de que hay bastantes coincidencias entre el sudario de Turín y el de Oviedo. El tipo de sangre, por ejemplo, sangre AB. El tipo de sangre de los dos es sangre AB. La sangre, ese tipo de sangre AB es muy poco frecuente en Occidente, solamente un 3%, muy poco frecuente. Pues bien, las manchas de sangre del sudario de Oviedo y las manchas de sangre de la síndrome de Turín, las dos son del grupo AB, lo cual es una curioso, coincidencia, ¿no? bastante grande, ¿no? Bastante grande, sí. Luego te quería preguntar también, porque, bueno, informándome para hacer esta sección, he estado viendo una serie de documentales y decían que había una serie de rastros, tú me confirmarás porque estás más puesto en el tema, evidentemente, de letras que podrían ser como de identificativo de quién estaba ahí enterrado y que dice Jesús de Nazaret para identificarlo una vez que se le enterrara en el sepulcro de José de Arimatea. Sí, a partir de 1978, cuando se determinó el carácter tridimensional de la síndrome, que contenía información tridimensional, lo que se hizo es rastrear a fondo pues las fotografías de calidad que había en la época. Y bueno, pues sí, hay personas que afirman haber encontrado pues dibujos de hojas de plantas o incluso inscripciones. Si tenemos en cuenta que la sepultura debió ser provisional y muy rápida, yo no creo que nadie se estuviera allí entreteniendo en colocar nada, sobre todo cuando la sentencia de muerte ya se había puesto y ya estaba clara en un trozo de madera. Por cierto, otra reliquia muy interesante, pero esa está en Roma, no está en España. Otra reliquia muy interesante que también han sido estudiada por colaboradores. El Titulus Crucis, sí señor, que está en la Basílica de la Santa Croce en Jerusalén, en Roma. Tema muy interesante, ¿no? Entonces, a mí, yo cuando oigo hablar de esto, me recuerda un poco a los nombres de las constelaciones que han puesto las distintas civilizaciones. Y ahí se ve una Osa Mayor. Y por más que miras al cielo, pues vio la Osa Mayor el primero que le puso ese nombre. Pero yo miro el cielo en el mismo sitio y veo, me imagino atrás. Sí, hombre, sí se ve muy clara. Y muchas veces sobre la síndrome, alguna vez alguien ha querido ver más cosas de las que realmente se ven. Había, ¿no? Claro, sí. de lo que había. Y bueno, yo quería aquí digamos la cuestión entre si es cierta o es un fraude está en esta prueba del carbono 14 que se hizo en el año 88. Y claro, yo te quería preguntar, porque he visto también viendo documentales y demás, he visto un grupo de investigadores americanos que decían que justo habían cogido el trozo que había sido recosido después de un incendio, claro, porque se perdió parte de y unas monjitas, imagino, pues lo recosería para completar la sábana santa. ¿Qué cierto tiene esta versión? Efectivamente, se cogieron las muestras de una esquina. Es que el trozo es muy pequeño para no dañar. Y además estaba muy sucio y muy contaminado. Y hay una serie de factores que apuntan a que la datación, que no es que sea un método incorrecto, pero eso sí, hay que tener en cuenta que da resultados correctos en un 67% de los casos. 67%, decían los compañeros de antes 95%, pero sí es menos. Bastante menos. Dicha por Meekham, un arqueólogo británico, es bastante menos, un 67%. Luego hay casos dudosos y hay casos claramente que no, que los arqueólogos cuando lo descubren hacen así y meten el resultado en un cajón, porque les ha salido que este sustrato es mucho más joven que otros que están mucho más arriba. O sea, eso es conocido por los arqueólogos, por los científicos en la datación del carbono 14, menos conocido por los medios o por algunos medios de comunicación, ¿no? Entonces, la comunidad científica que no da mayoritariamente este resultado por definitivo es que este objeto no es datable según esa técnica. Cuando tú le preguntas a un arqueólogo, lo que te dice es, mira, cuando se quiere datar algo, lo que se hace es sacar con guantes de goma de un estrato que ha estado así, ha permanecido así durante cientos de años, que son los que quieres datar. Se mete en un botecito y se lleva fuera de España a un laboratorio con AMS, el método de acelerador de
de masas y espectrometría, o un laboratorio, por ejemplo, en la calle Serrano de Madrid, enfrente del Magariños, ahí se hacen dataciones por el método convencional, ¿no? de medir la radiactividad. Pero un objeto que ha estado cientos de años danzando por decenas de capillas catedrales, que ha estado, como bien decías, la gente viéndolo además, a 3 incendios, y que se cogen las muestras, porque este arqueólogo del 67% lo que dice es que se tendrían que haber cogido muestras de toda la sábana, pero hombre, ya hubo un momento en que la archidiócesis de Turín dijo, hombre, las pruebas científicas están muy bien y no nos oponemos, pero si pueden ser no destructivas, mejor. Claro, es que como salga que es verdad la sábana de Jesús, claro. ¿Por qué hacemos? Eso sí, no las hemos cargado. La sábana está tan contaminada que si hubiera salido del siglo I hubiera sido sospechoso ese resultado. De hecho, las dataciones en tejidos además dan muchos problemas, porque la superficie que ofrece a la contaminación con el paso de los siglos, sobre todo si no ha estado en un estrato, como digo, en relación al peso, es muy, muy grande. Y por lo tanto, limpiar y descontaminar una muestra antes de datarla, eso es muy difícil. Y ahí han podido intervenir muchos factores, ¿no? Hay muchas otras investigaciones anteriores a la datación de carbono 14 que apuntan a que la síndrome es muy antigua, ¿no? Y que te iba a decir ya por último, todavía nos quedan como 10 minutos, pero ya para ir un poco acercando poco a poco el tema, porque a mí me cuesta mucho creer que esto sea falso, viendo lo que se ha ido viendo, ¿no? De todas esas heridas también, incluso hemos visto una escultura que hicieron, sí, de lo que sería el cuerpo de Jesús, y es que es clavado a lo que relatan los evangelios, sí, no solo en la cabeza, sino también hasta los golpes del flagelum, sí. Que dime tú si esto fuera una falsificación, sería el mejor falsificador de la historia y no solo y no en la actualidad, sino en la Edad Media, lo cual hace mucho más complicado. Sí, la síndrome presenta una serie de características, repito, características microscópicas que hacen que sea infalsificable. De hecho, es una imagen que no ha sido explicada todavía a día de hoy, y la explicación hoy día no pasa por limitarse a contar brevemente cómo sería el método. No, reprodúzcala, hágala. No pueden. Y no lo ha conseguido nadie. Se han conseguido decolorar, pues por ejemplo, con láseres muy bien colimados, se han conseguido decolorar el lino de forma muy parecida a la de la síndone. Eso sí se ha hecho. Se han conseguido irradiar tejidos de lino anteriormente con neutrones o protones, incluso hacer variar una datación de una tela tejida. Todo eso se ha conseguido hacer. Pero no se ha conseguido una figura igual que soporte todas las características microscópicas que la síndrome tiene, con las manchas de sangre en su sitio. Hay unas manchas que son por contacto, las manchas de sangre, pero que están perfectamente dibujados el perfil, cosa meritoria, porque si nos hacemos una herida, nos ponemos un pañuelo, cuando levantamos el pañuelo se seca, nos hacemos un destrozo en la herida, ¿no? Junto a otras, que es la figura de este hombre, que llamamos impronta, que es una decoloración muy superficial de la parte más externa de las fibrillas de lino. Entre 80 y 120 fibrillas de lino componen cada uno de los hilos de lino torsionados en Z, ¿no? Y entonces es extraordinariamente superficial, es una decoloración producida por una oxidación, una deshidratación ácida, que lo que ha hecho es no añadir nada, sino quitar color a la parte más superficial de la fibra de lino. No hay nadie que haya sido capaz de conseguir algo así, que soporte todas estas características, ¿no? Tener en cuenta un montón de detalles de la sangre post-mortem. Aquí tiene una herida y es sangre venosa, aquí tiene otra herida, es sangre arterial. En la Edad Media no se sabía que teníamos venas y arterias, la circulación sanguínea se conoce desde el siglo XVI. Es decir, una serie de detalles dificilísimos que hubiera podido realizar ningún falsificador. Es imposible. ¿No? Nadie que conociera una crucifixión, y gracias a Dios en la Edad Moderna no se conocían, algún falsificador hubiera seguido la tradición artística, hubiera puesto los clavos en las manos, por ejemplo. Exacto. Pues un clavo no puede estar en las manos por la atracción longitudinal tan fuerte que soporta cuando el crucificado tiene que respirar. Claro. Eso lo hemos aprendido a raíz de la sábana santa, que se ponían aquí, claro, y se te ponía en los huesos así. El carpo, se tienen que poner en los huesos el carpo, es una región mecánicamente muy estable. Es decir, hubiera tenido que tener en cuenta tantas cosas, con tantas técnicas, que cuando la gente elabora teorías para decir cómo se forma esta imagen única, y la atribuye a Leonardo da Vinci o sí, eso decía el invitado. Es curioso porque la datación es muy del carbono 14, si es verdad, es unos 50 años antes de que naciera el más optimista Leonardo da Vinci, pero cuando tenemos algo antiguo muy misterioso se lo atribuimos perfectamente a Leonardo da Vinci. Sí, se le atribuyen muchas cosas a Da Vinci que a saber, ¿no? A saber, y bueno, luego no lo hemos comentado tanto, pero que que todo lo que ya ha dicho, algunas cosas sí que se realizaban en la antigua, en la antigua Judea, ¿no? En Jerusalén. Y es que el lino, por ejemplo, es propio de allí.
o la forma también del cosido, me parece que era. Sí, la trama es una trama en lo que se llama sarga 4, la síndrome de Turín. La del sudario de Oviedo es tafetán. Los dos son de lino, pero tafetán. Los dos están torsionados en Z. Tú coges los hilos y los puedes torsionar en Z o en S, o sea, en un sentido o en otro, ¿no? Por ejemplo, torsionados en S era muy común en la zona de Siria, pero la torsión en Z era más común en el Imperio Romano, ¿no? Los dos son hilos torsionados en Z. Pero la forma de tejer del sudario, por cierto, es burda, es tafetán, es decir, un ajedrez, perfectamente, mientras que la síndrome de Turín es una sarga a 4, es decir, un hilo pasa por encima de 3, por debajo de 1, por encima de 3, por debajo de 1, luego el siguiente igual, por encima de 3, por debajo de 1, ligeramente contrapeados, con lo cual de una imagen visto así a una cierta distancia, o un microscopio con pocos aumentos, parece un tarimado de madera o un parquet, ¿no? Lo que llamamos sarga 4 o cola de pescado, porque es lo que parece cuando te acercas. Bueno, era una forma de tejer curiosa, ¿no? El lino es lino mediterráneo y tiene algunas trazas de algodón, pero algodón mediterráneo. A partir de la edad moderna y posterior, cualquier tejido de algodón o que tenga algo de algodón suele ser algodón americano, que es muy distinto al algodón mediterráneo, es más un tipo de planta distinta, ¿no? Y sí, es una forma de tejer de aquella época, ¿no? Demasiadas coincidencias, ¿no? Para que tuviera en cuenta un falsificador de la Edad Media del siglo XIV. De 1260 hiciera solamente una muestra, no hiciera más y pasara la historia. Entonces, las teorías que se elaboran, de verdad, no, pues esto en realidad es una fotografía. El efecto de cuarto oscuro era conocido desde la época de los griegos. Un orificio muy pequeño en una cámara completamente negra reproducen esta manera. Era perfectamente conocido, pero las teorías que se han elaborado, no, esto se hizo así y solamente se hizo un objeto, requieren más fe que creer en el dogma de la Santísima Trinidad. Es que, con tal de agarrarme a esto no puede ser verdadero, porque si es verdadero es un tema muy molesto. No, un tema molesto no, del que depende todo, evidentemente, no solo molesto. Como digo yo siempre, y termino muchas veces mis conferencias con esta idea, ¿no? Una frase de Francisco Ansón, de uno de sus libros, es: la sábana santa constituye un motivo de credibilidad de tal fuerza que enfrenta al que la conoce con la veracidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, confirmando la autenticidad de los evangelios, implicando un compromiso personal con el mensaje y doctrina cristianos que se revelan verdaderos. Es decir, si estuviéramos hablando, y perdón por el ejemplo, de los calzoncillos de Tutankamón, que son el ejemplo que pongo yo siempre, estarían dobladitos en una vitrina de cristal en el Museo Británico, claro, y los turistas pasarían y decían: mira, qué curioso los calzoncillos. No lo cuestionarían. No, y seguirían tranquilamente, sin dudarlo, porque en los museos no dudamos de nada de lo que veamos. Y ese día dormiríamos tan ricamente en el hotel. He visto los calzoncillos de Tutankamón, claro. Fíjate, en WhatsApp, ¿no? He visto los calzoncillos de Tutankamón y dormiríamos tan ricamente en el hotel, estamos en Londres. Pero amigo, esto se trata de, muy probablemente, como dice la tradición y apunta la ciencia, con todas las investigaciones que se han hecho, a la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto. Y si esto es verdad como parece, a lo mejor es verdad el resto. Y si es verdad el resto, a lo mejor tengo que cambiar mi vida esta tarde mejor que mañana. Y eso, claro, que me golpea y me interpela. Pero eso no quiero, es más, no es de raciocinio, sino es de los calzoncillos. Hombre, claro, es que si esto es verdad, esto es muy incómodo, esto es muy molesto, a lo mejor tengo que cambiar mi vida y no estoy dispuesto. O sea, es decir, el personaje al cual remite, este es el núcleo de la cuestión, no una datación ni una técnica que ha salido mal en otras ocasiones. Las dataciones por radiocarbono han salido mal en muchos casos conocidos por los arqueólogos. Algunos se sabe por qué y otros no se ha sabido, no se ha dado hipótesis. Este es el núcleo de la cuestión, no nos engañemos. Y ya para ir terminando, ¿tú abogarías porque la Iglesia, específicamente no la diócesis de Turín, o bueno, si es que le dejan, porque no sé si esto tiene que ver más con el Papa el que decide esto, la pusiera de nuevo a que fuera datada, o si se pudiera hacer algo de otra forma para determinar su autenticidad? Sería muy interesante. De hecho, fue una de las conclusiones del primer congreso que organizamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. En el año 2012 organizamos un congreso que reunió durante 3 días en abril, hace 7 años, a todos los científicos vivos que han estudiado la síndrome de Turín in situ y el sudario de Oviedo, todos los del sudario de Oviedo de nuestro equipo. Y la idea es conseguir que se pudieran investigar las dos, evidentemente no sobre la misma mesa, porque a eso se opondría el Cabildo Catedralicio de Oviedo y la Archidiócesis de Turín, como es lógico, pero sí con la misma metodología, el mismo protocolo. Es decir, con las mismas técnicas modernas se puede estudiar el sudario de Oviedo en la Catedral de Oviedo sin que saliera de allí, y se puede estudiar perfectamente la síndrome de Turín en la Catedral de Turín sin que saliera de allí, y con la misma metodología, y comparar los resultados.
Y a día de hoy, el equipo mejor preparado para poder llevar a cabo esa investigación es el equipo español. Entonces, evidentemente, eso tendría que dar su beneplácito el Santo Padre, como es lógico. La diócesis de Turín y su arzobispo es el custodio de la Sindane, pero en última instancia tendría que permitirlo el Papa, y en eso estamos. Lo han visto ustedes, un tema misterioso, un tema interesante que a pesar de todos estos años de investigación aún no se ha determinado qué pasa, pero como ven ustedes, aquí está Nicolás tan seguro de ello que estaría súper dispuesto a que esto ocurriese. Y bueno, ya para terminar, la última hora que les estaba comentando, ese aviso de bomba en la Torre Espacio de Madrid, pues se ha confirmado finalmente, la policía ha confirmado que se trata de una falsa alarma, por lo tanto no hay de qué preocuparse. Y además, para más INRI, han detectado, han identificado a la persona que ha realizado esa llamada y se está procediendo a su detención. Nicolás Dittel. Encantado. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Y gracias. Iluminarnos un poco, porque esto, pues la verdad que en muchos medios no conocidos, solo en este tiempo sale. Y bueno, pues no nos queda mucho tiempo para más. Recuerden que hoy a las 6:30 he hecho unos reportajes de Semana Santa muy interesantes, pueden verlos a esa hora, y luego también pueden seguir con esta redacción abierta especial de Semana Santa a las 8:30 de la tarde. Muchas gracias por vernos.